Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida al capítulo número 100 de Neuroconciencia, el podcast de la Fundación AISE, en el que hablamos de neurociencia del movimiento. Y hoy no he dicho Neurofisio Club porque tenemos dos neurólogos de invitados, con lo cual hoy no va a ser Neurofisio Club. Este va a ser el primer capítulo de Neuroclub. Me lo acabo de inventar y yo creo que como capítulo 100 va a estar estupendo. En primer lugar, daros las gracias a todas las personas que nos escucháis porque, bueno, lo que empezó hace menos de 3 años, es que el tiempo pasa volando, como un proyecto ahí, pues, cutre y de contar aquí las cosillas que nos contábamos con una cerveza o con un café y dejarlas grabar por si a alguien le interesaba, pues ha crecido mucho. Y bueno, hemos pasado de tener un podcast pequeñito y cutre a tener un podcast grande y cutre, tanto hay que decirlo, pero con un montón de oyentes. La última revisión que hemos hecho, vamos a cumplir las 80.000 reproducciones ya en las distintas plataformas de podcasting, con lo cual gracias de corazón, porque la verdad que a mí me emociona mucho. No porque digamos nada muy interesante, sino porque por lo menos la verdad que cuando uno ve los gráficos ahí, que si México, que si Estados Unidos, no sé cuánto, pues como somos de pueblo, la verdad que nos hace mucha ilusión y estamos muy contentos. Aunque no ganemos ni un duro con esto y, en fin, pero y lo bien que nos lo pasamos. Así que gracias, de verdad. El capítulo de hoy a mí me tiene emocionado. Estoy aquí que no me salgo del pellejo, como dicen en mi pueblo, porque aparte de ser el capítulo 100... ¡Qué sorpresa! Va a ir sobre trastornos funcionales del movimiento, porque ya sabéis que yo soy el tonto de los trastornos funcionales. Entonces, como soy el que estuvo en el primer capítulo entrevistando a Paula Iglesias en aquella tarde que hablábamos de disprasia y que se nos fue la conexión no sé cuántas veces, y en fin, ahí lo tenéis, luego os pondré un cachillo del capítulo para que lo rememoréis, pues sabéis que tengo un compromiso ahí personal y profesional con los trastornos funcionales, pues porque por algún extraño motivo me interesan un montón. Y claro, por supuesto, el capítulo 100, pues he presionado todo lo que podía para que fuera de trastornos funcionales. Aparte de eso, siempre que tengo gente aquí conmigo sentada sobre que yo he pasado ratos con ella en la cama leyendo y todas esas cosas, ¿no? Porque he leído trabajos suyos y he estado ahí yo, pues me hace mucha ilusión. Entonces, pues tenemos invitado esta tarde que, bueno, que uno me lo vendió muy bien Yolanda porque se tomó un café con el ASEN o lo que fuera el año pasado y lo enganchó ya y nos lo traemos al congreso de este fin de semana. Y al otro, pues me lo encontré en la ASEN, que yo había leído también ya muchas cosas de él y, bueno, y he pasado algún rato, aunque no lo supiera, en su compañía. Con lo cual, siempre desvirtualizar es maravilloso. Aparte de daros las gracias por el podcast, siempre como cuña publicitaria, parece que vamos a aprobar los programas de ayuda de 2024 de la Fundación, porque el Congreso Neuroconciencia está teniendo bastante éxito, con lo cual mínimo vamos a dotar unos 6.000, 7.000 euros para enfermedades neurodegenerativas. Y luego la Fundación La Caixa nos ha dado este año dinerito para comprar una TDCS y pegarle churrascazo a la gente en la cabeza, con lo cual, pues bueno, haremos experimentos a ver si eso sirve para algo. Y luego nos ha dado un dinerito también para el programa de becas de 2024, que esperamos que salga adelante con todos nuestros mecenas. El año 2023 conseguimos 28.500 euros y este año esperamos llegar a los 35.000. Así que os animo de verdad a que os hagáis mecenas de la Fundación, igual que hacéis mecenas de otras ONGs que no sabéis dónde va el dinero. Nosotros os prometemos, y tenemos allí a las criaturicas que pueden dar fe, que el dinero se dedica a lo que realmente es importante, que es facilitar el tratamiento a personas que, pues bueno, que lo necesitan porque están diagnosticadas alguna patología neurológica. Y ya sabéis que muchos de estos trastornos requieren de un equipo transdisciplinar, requieren de muchas sesiones, y sabéis que hay muchos empresarios de la neurorehabilitación que se lucran con esto bastante. Entonces, pues nosotros intentamos ahí romper un poco una lanza en favor de la gente que no se podría, bueno, pues no podría pagar una intensiva con la carga de trabajo que eso conlleva, ¿no? Así que os animo, de verdad. En el Congreso estaremos todo el rato poniendo carteles. Yo soy como los curas, estoy todo el rato pidiendo dinero. Siempre digo que todas las religiones aprueban, que donéis dinero a la Fundación AISE, que eso computa para todos los cielos, habido y por haber. Y de verdad que esperamos que, además, los 150 primeros euros del año os desgravan un 85%. Si es que dais 120 euros al año y os devuelve Hacienda 90. Eso es que quedáis bien y no os cuesta ni el dinero. Así que de verdad que muchas gracias por toda la gente que se está apuntando como mecenas y a las instituciones que nos están apoyando, que estamos consiguiendo un montón de cosas. Y ya como última cuña publicitaria, y me callo, dentro de 2 días empieza el primer Congreso Neuroconciencia, que también va sobre trastornos funcionales del movimiento, de forma extraña y por todo fue una sorpresa, pero que va a estar muy chulo porque viene gente maravillosa a hablar desde
pues prácticamente todas las disciplinas, ¿no? Que trabajamos así más normalmente en el equipo. Pues tenemos ponencias con Pablo Bouza sobre entrevista motivacional, tenemos a María José Bermúdez hablando sobre neurologopedia, tenemos a Ima Vico con las 3 P y la ocupación, Yolanda Colodro va a estar hablando también por ahí de signos positivos, Daniel Macías, que ahora lo presentaré, pues va a estar también hablando de diagnósticos, signos positivos, esas cosas. Yo estaré por ahí tonteando con la neurofisiopatología y bueno, y haré una presentación ahí un poco histórica. Va a estar muy chulo. Entonces, si os queréis venir al salón de actos del PTS, veniros, es que ni pagáis. Dais allí, echáis 5 euros a la hucha y ya está. Y os quedáis allí, os ponemos la cabeza como un bombo. Pero por lo menos, veniros. Y si no, pues por internet también os podéis apuntar y lo veis por YouTube tranquilamente en vuestra casa. Pero yo recomiendo siempre el presencial porque hay cachondeo, hay ligoteo, hay de todo, hay comida, tus cafés. De verdad, es una oportunidad para formarse, para ser solidario y encima para pasarlo bien. Así que os esperamos a todos en el salón de actos del PTS, que tiene 240 plazas. Hasta que llenemos eso, mira, fíjate, si llenáramos eso nos daban el hospital para nosotros. Bien, pues dicho lo cual, creo que se me nota en la cara, se me nota en la mirada que estoy contento y enamorado de estos 100 programas y de verdad, gracias, porque, bueno, pues porque si no nos oyera nadie, pues lo seguiríamos haciendo porque somos así, pero pues estaríamos un poco más tristes, pero encima estamos encantados con la acogida. Y nada, vamos a empezar este programa que tengo la suerte de moderar con 2 figuras de la neuro que a mí me encantan porque son jóvenes, guapos, apañados, inteligentes y saben un montón de trastornos funcionales y os van a encantar. Y aparte, pues también tengo a Yolanda. Que Yolanda, pues bueno, como a Manuel no le cuadraba bien que estuviéramos 3 hombres una vez, porque es que se pone celoso, porque si no está es que no me deja estar aquí con nadie, pues le ha dicho a Yolanda que se conecte y que cuadre las 4 cámaras. Entonces, pues, Yolanda Colodro, antes de presentar a los invitados, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí cuadrando, como tú dices. Estás de mariliendre total esta tarde, ¿eh? Sí, sí. Tanto hombre aquí y tú ahí, pero bueno. No, yo estoy súper contenta también, como dices tú, pues porque empezó el podcast ahí un poco en plan, venga, vamos a charlar de nuestras tonterías y tal. Y mira, quien nos ha visto y quien nos ve aquí cumpliendo 100 programas, que ya es un tiempecillo. Y también acompañado. Así que 3 años haciendo esto. Y muy bien y muy contenta también de tener a Dani y a Víctor, pues porque igual que tú dices, para mí son referencias y ya tuve la suerte de hace un par de años escucharlo en la SEM y aprender mucho de ellos y bueno, pues creo que hay un camino ahí por abrir con el trastorno funcional que nosotros pues también estamos muy interesados, ¿no? Y bueno, pues se nos nota, ¿no? Porque todo lo que hacemos en torno a esto ahora últimamente y en trastorno... Ya ni hablamos de jerarquistas, Yolanda. Es que ya ni nos metemos con nadie, ¿verdad? ¿Estamos? Desde que hemos dejado el diagnóstico negativo y ya estamos positivos, esto es una cosa, ¿eh? Hemos como que... Antes nos peleábamos con todo el mundo y ahora ni la gente ni se enfada con nosotros. Una cosa. Sí. Ya, por eso. Pero bueno, yo creo que también es evolución, ¿no? Evolución. La edad también que no... La edad, que estamos ya no estamos para salir corriendo de los sitios. Ya mismo nos apalean, entonces ya es mejor tener amigos. Eso es. Muy bien. Muy contenta de estar aquí. Estupendo. Pues vamos a disfrutarlo. Bueno, os presento a nuestros invitados de esta tarde, 2 neurólogos que ya os digo que son maravillosos. Yo el ratillo que he podido compartir con ellos en la SEN en este año en Valencia, pues acabé encantado de la vida. Aparte de eso, yo creo que tiene una proyección brutal, que son muy jóvenes y tienen muchas ganas. Y bueno, y ahora veréis que manejan del tema y que lo exponen muy bien. Así que os presento en primer lugar a Víctor y luego a Dani. Primero Víctor Gómez Mayordomo, neurólogo, como ya hemos dicho, en Sinaptia, en Madrid. Y bueno, Víctor, cuéntanos qué tal, cómo estás. Yo siempre digo que os presentéis, que saludéis si queréis, a la familia, lo que queráis. Yo sé que esto, en fin, que no sé si estaréis muy acostumbrados a hacer podcast, pero es muy divertido. No. ¿Qué tal, Víctor? Cuéntanos. Hola. Bueno, he de decir que es mi primer podcast, o sea que estoy hasta nervioso. Nunca me habían invitado y me siento muy, muy halagado. Hombre. Y además pues, con todos vosotros, además mucho más. O sea, me siento muy, muy tranquilo y muy seguro. Bueno, pues me presento, ¿no? Un poco... Yo soy Víctor Gómez Mayordomo, neurólogo. Yo me formé en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid e hice mi beca y mi formación en trastornos del movimiento, ¿no? Sobre todo en enfermedad de Parkinson y cirugía, pero tuve la suerte de... Bueno, a mí los trastornos funcionales me encantaron desde el R1, desde que empecé la residencia, porque tuve la suerte de conocer una gran neuróloga que se llamaba Isabel Parés, que fue la que me transmitió desde el... No suena. Esto, os suena un poco, ¿verdad? Y gracias a ella, pues he visto estos trastornos
de una forma mucho más neurocientífica desde el principio, ¿no? Entonces, tuve la suerte de que mi rotación electiva me fui a formarme a Edimburgo con pues 2 de las figuras internacionales que más saben de esto, que son los profesores John Stone y Alan Carson, que también los conoceréis probablemente. Ya ves tú. Le escribí un correo diciéndole al que viniera y me derivó a ti. O sea, que imagínate. Y esa mañana te vi en la SEN. Entonces, Alex Stone aquí... Yo tengo una vela puesta por Stone, mira, está aquí. Sí, sí. ¿Veis? Tengo una vela, que es John Stone, que está aquí, que por cierto le tengo que responder y lo engancharé. En algún momento lo engancharé. Seguro. Con mi inglés magnífico lo engancharé. Bueno, a mí esa rotación me encantó, no solamente por todo lo que aprendí, sino porque es que además me llevé una relación de amistad con John y con Alan, que son increíbles como personas y como profesionales, así es. Total, que a mí esto me gustó y pues al final me he seguido formando en ello y ahora tenemos la suerte de poder montar pues una unidad transdisciplinar con todos los terapeutas y profesionales para poder ayudar a estos pacientes aquí en Madrid. Qué guay. Muy contento. Había empezado hace poco, ¿verdad? Cuéntanos un poquillo del proyecto también, para la gente así que no escuche, que sepa dónde localizaros. Pues mira, hemos montado, el proyecto empezó en enero, aunque ha ido lento, pero ya estamos rodando. Entonces, el modelo ha sido montar nuestra idea de cómo sería la atención al paciente neurológico ideal, ¿no? Porque al final siempre, pues cuando vas de un hospital a otro no te dejan hacer todo lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, al final, pues hemos querido montar lo que demandaría un paciente, ¿no? Entonces, la idea ha sido un instituto de neurociencias transversal donde tenemos todos los profesionales sanitarios que tengan que ver con el cerebro. Tenemos equipo de neurología, tenemos psiquiatras, psicólogos, fisios, terapeutas ocupacionales y logopedas. Muy bien. Yolanda, nos tenemos que apuntar a eso, ¿eh? Tenemos que ir a hacer una visitilla por allí algún día. Pero a ver si me dejan hacer en algún lado una rotación. Estáis totalmente invitados. ¿Ves cómo aprovecho el directo? ¿Cómo enganchamos ahí? Vamos a engancharnos en directo, ¿sabes? Esto es lo bueno. Pues qué guay, Víctor. Lo bonito es el valor humano que tenemos, porque al final es ver al paciente de forma, pues eso, integral y transdisciplinar, ¿no? Entonces, estupendo. Pues muchas gracias por venir. Tú estarás emocionado, pero nosotros estamos con la braga en el suelo, así que ya está. Es que no te podemos decir otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Que tenemos a Víctor Mayordomo en el podcast, nene. Ya está. Pero bueno, sí, ¿qué tal la cosa? Que esto es un podcast de neurociencia como Dios manda. Que no creáis que esto es cualquier historia. Bueno, Daniel Macías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Neurólogo también en el Virgen del Rocío, también ligado a trastornos del movimiento prácticamente desde que es muy joven, el Dani, en realidad, me ha sorprendido, es que es muy chico. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿qué haces por aquí? Muy bien. Bueno, lo primero, yo voy a pedir también una rotación con Víctor. Hombre, pues venga, nos vamos a siempre aprendo cuando lo escucho y aparte me lo paso bien. Bueno, yo soy Dani. Yo hice mi formación de neuro en neurología en el Virgen del Rocío y ya desde más o menos desde R1 y R2 empecé a meterme en la parte de lo que son los trastornos de movimiento, de Parkinson, distonía, y empezaba a ver que el coordinador de mi unidad veía también esos pacientes que, bueno, que clásicamente, y después iremos hablando de terminología y tal, los veía como los conversivos, ¿no? Y que tenía un enfoque que a mí me llamaba la atención, ¿no? Incluso durante algún tiempo Pablo se ingresaba a los pacientes para un ingreso corto, les planteaba un abordaje, y claro, a mí eso al principio me empezó, bueno, simplemente me encendió un poco ahí, ya empecé a verlo desde el principio como una patología más, que simplemente había que atenderlo pues de una manera. Y durante la residencia tuve la suerte también de rotar fuera con Alberto Spy, un neurólogo en Estados Unidos que él, la verdad es que yo le había leído bastantes trabajos, pero fui simplemente para aprender semiología, me gusta mucho la exploración, la semiología y no ese detalle y allí vi totalmente la forma en la que daba el diagnóstico, cómo él se lo explicaba a los pacientes, cómo la forma de transmitir el diagnóstico producía en muchos pacientes un alivio y luego tenía la posibilidad también de derivarlos a una opción de tratamiento. Ahí ya me cambió directamente. Entonces ya cuando volví a acabar la residencia, que empecé a trabajar en Parkinson y tal, empezamos a ver que en nuestra consulta empezaban a llegar muchos trastornos, pacientes con trastornos del movimiento que estaban catalogados de enfermedades raras y que a lo mejor habían ido dando bandos por muchos hospitales y que de repente empezamos a ver que cumplían estos patrones y que los diagnosticábamos, que mucha gente lo había intuido, pero nadie le quería poner como cascabel al gato, y entonces empezamos a recoger evidencias. Y eso poco a poco fue creciendo de una manera bastante tímida. Empezamos a recoger un poco ahí a los pacientes y finalmente ya hace casi ya un año y medio,
tuvimos la suerte de poder incorporar a una fisioterapeuta que trabaja con nosotros y hicimos de cara a plantear, ¿no? Si se podría hacer un abordaje multidisciplinar con estos pacientes, y planteamos hacer un estudio en el cual viéramos si este abordaje era mejor que el abordaje que le podíamos dar ahora. Y vamos, lo hemos acabado hace poco y tendremos que ver la aplicabilidad, pero queremos pensar que eso va a favorecer que a partir del año que viene podamos tener más apoyo también en el hospital. Hombre, nada, eso ha sido un poquito como he acabado. Además, en la pública, ni más ni menos, es una pasada. Bueno, una pasada plantear este tipo de cosas de la sanidad pública aquí en Andalucía, que hasta hace poco los trastornos funcionales, ahora hablaremos un poco de eso, pues nos llegaban dando bandazos, ¿no? Que era como que saltaban provincias, incluso yo decía que eran los pacientes itinerantes que iban como pegando bandazos de un hospital a otro, de un servicio a otro servicio. Entonces, tener por lo menos una referencia en la que estén aplicando ya y estén, pues eso, generando por lo menos una prueba, ¿no? Decir, mira, nosotros hacemos esto, a ver si esto va bien y podemos dar una respuesta, ¿no? Es maravilloso. Qué guay. Pues bueno, vamos a empezar si os parece, ya que habéis, bueno, están echando muchos piropos por el chat, que sois muy guapos, que os vengáis para Granada todos, que en fin, que quieren apuntarse todos de estancias con Víctor. Yo ahora Víctor va a tener que abrir un hostal allí ahora. A ver, nos lo hemos pedido nosotros primero. ¿Qué pasa? Eso digo yo, aquí el primero soy yo. A ver si ahora aquí se va a apuntar todo el mundo ese con el visto a Madrid. Ni os lo penséis. No, aquí en orden. Bueno, si os parece, vamos a empezar con una definición de trastorno funcional que sea facilita, que sea para todos los públicos, y centramos el tema porque ahora ya entraremos un poco en la terminología y en por qué, como decía antes Dani, ha llevado un tiempo intentar ponerle el cascabel al gato, ¿no? Y concretar los diagnósticos y basarlos en signos concretos como cualquier otra patología, ¿no? Entonces, a ver, Víctor, si tuvieras que dar una definición de trastorno, vamos a centrar en los trastornos funcionales del movimiento, si queréis, o bueno, si queréis abrimos a neurológicos. Yo, como soy fisio, pues de neurológicos en general, tampoco que tenga mucha idea, yo lo mío al movimiento, pero como queráis. ¿Qué es un trastorno funcional desde el punto de vista fácil y como que cualquier persona lo pueda entender? ¿Y por qué se merece ser estudiado? Es decir, ¿por qué no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿esto se merece una categoría diagnóstica o no? Muy buena pregunta. Sí, a veces son difíciles las preguntas, pero sí. Yo voy a ser más generalista y luego nos centramos en movimiento, que no hay ningún problema. A ver, un trastorno neurológico funcional al final es un trastorno en el que hay una alteración del funcionamiento del cerebro sin que necesariamente haya una lesión estructural, ¿vale? Lo normal es que no la haya, aunque hay veces que puede haber otra enfermedad neurológica además del trastorno funcional, ¿no? Pero en principio es solamente un trastorno en cómo funciona el cerebro, ¿vale? Entonces, llamamos neurológico porque al final genera síntomas neurológicos. Entonces, ahí entramos en los fenotipos de trastornos neurológicos funcionales que tenemos. Y aquí soy generalista en el sentido de que el trastorno más frecuente son las crisis funcionales o también llamadas crisis disociativas. El segundo más frecuente son los trastornos del movimiento funcional, que son muy frecuentes, ¿no? Pero ya se van describiendo nuevos fenotipos y se van describiendo los trastornos, los criterios diagnósticos de otros trastornos, como es el trastorno cognitivo funcional, que ya está también. Que eso hay que abrir un melón bueno. Efectivamente. Y el mareo funcional, ¿no? Que lo vestibular. Lo vestibular, efectivamente. Estaba la fatiga y el dolor y faltaba lo vestibular. Claro, exactamente. Entonces, el mareo es otro trastorno que cada vez se está fenotipando mejor. Fatiga y dolor, pues son síntomas que no los consideramos neurológicos, pero son archifrecuentes en todos nuestros pacientes, ¿no? Entonces, probablemente compartan mecanismos comunes, aunque de eso si queréis, luego hablamos largo y tendido. ¿Por qué se merecen ser estudiados? Bueno, pues porque yo creo que además con los avances en la neurociencia ya, a los que nos dedicamos a esto y los que han leído y han estudiado esto, no les queda ninguna duda de que son síntomas reales que realmente existen, ¿no? Y al final es un trastorno que causa tanto o más discapacidad que otras enfermedades neurológicas. Y no solamente eso, sino que además no estamos hablando de enfermedades raras como ahora estamos en medicina que estudiamos los genes raros de enfermedades poco frecuentes. Es que estamos hablando de trastornos que son muy frecuentes en cualquier consulta de neurología, pero también en todos los centros de tratamiento fisioterápico, ¿no? Muy bien. Pero al final, pues necesitan ser estudiados, ¿no? Dani, fíjate, yo haciendo, que nos veremos Dani y yo en el congreso, haciendo una revisión para ver si preparo una diapositivilla y quedo como serio en el congreso, el último estudio que he visto así de epidemiología como con una N grande, que yo creo que son 7.000 y pico pacientes, habla de que dentro de las consultas de neuro Reino Unido, como que la causa más frecuente de consulta es las cosas que tienen que ver con el dolor de cabeza, ¿no? Que, bueno, cosas de dolor de cabeza. Pone, y luego pues ya te mete que si la migraña, que si la cefalea tensional, no sé cuánto. Que luego habría que entrar si las cosas de dolor de cabeza, algunas también son funcionales, pero bueno, vamos al diagnóstico general, ¿no? Y en segundo lugar ya aparecen los trastornos neurológicos funcionales, pero es que si me voy para atrás,
he estado revisando desde el 89, que hay como otros 2 grandes estudios así que plantean unas N grandes. Luego en el 96 hay otro. Hay algún documento por ahí incluso de la SEN británica, ¿no? De la Asociación de Neurólogos, la British. Y va oscilando entre la segunda y la cuarta causa de diagnóstico más frecuente en neuro. Entonces, a mí me sorprende mucho porque, a ver, ahora, como decía Víctor, como que le vamos poniendo nombre, pero hasta hace poco esto no era... De hecho, yo recuerdo en algunos congresos de hablar con algún colega en plan, tengo algunos usuarios que tienen unas cosillas raras que yo creo que son trastornos funcionales y yo tengo muchos compañeros que me han llegado a decir, yo nunca he visto un trastorno funcional neurológico, Juan, ¿qué cosas más raras ves tú? Entonces, como que hay cuando yo leo epidemiología en otros países y tal, como que me llama la atención que estén tan en lo alto de las causas de consulta. Pues ya te digo, es que van oscilando entre la segunda y la cuarta, que yo digo, bueno, si fuera un ictus, no sé cuánto. Y siempre está en el top 5 de diagnóstico. Entonces, ¿realmente son tan frecuentes? Es decir, ¿se ven tanto? Bueno, me imagino que vosotros lo veréis mucho porque estáis en el hoyo, ¿no? Pero cuando estabais en la residencia o cuando estabais viendo más una neurología más generalista, ¿realmente son tan frecuentes estos diagnósticos? Sí, vamos. De hecho, es verdad que estudios epidemiológicos por ejemplo, en otros países aparte de Italia y en Reino Unido, quizá que son los que últimamente han, sobre todo Reino Unido, empujando por John Stone, faltan y en España pronto es probable que eso lo resolvamos, pero la realidad, y si tú le preguntas a la mayoría de la gente que se dedica a neurología, es que sí, o sea, y yo que todavía, vamos, que yo paso de consulta de neurología general, se ve que es un porcentaje frecuente en general de trastornos neurológicos funcionales, de síntomas en los cuales muchas veces ves que ha habido problemas en comentarlo, que los compañeros lo detectan, porque los neurólogos en general lo detectan bien, pero quizás donde ha habido una dificultad en general en medicina es en cómo dar el diagnóstico, cómo abordar el diagnóstico. Eso no se ha enseñado tradicionalmente en las facultades. Entonces hay muchas veces donde, aunque el médico que lo esté viendo en la consulta realmente crea que, porque todos no tienen esa concepción de que el paciente se lo está inventando, reconoce el sufrimiento la persona, que es lo que realmente te lleva a inicialmente cuando empiezas a ver a estos pacientes así en la consulta, decir, oye, mira, estos pacientes hay que atenderlos, ¿no? De manera... Y yo creo que la limitación ahora mismo es que no tienen herramientas para cómo dar el diagnóstico, aunque eso poco a poco se va cambiando y ahora en la residencia se va cambiando, pero sí que se ven, ¿eh? Y en la urgencia es bastante Fíjate frecuente. que a mí me llama mucho la atención porque tenemos, lo primero, son muy frecuentes. Es decir, es ya un dato importante como que debería ser una entidad. De hecho, he estado revisando en algunos estudios epidemiológicos y tiene una frecuencia aproximadamente similar a la de la esclerosis múltiple y el Parkinson. Es decir, que son unos trastornos muy prevalentes, contando con que todavía el diagnóstico seguramente, como estamos comentando, no es una cosa muy nueva, pero cuando veo las cifras digo, bueno, pues si esto es más o menos la incidencia que tiene Parkinson en España o incluso esclerosis múltiple, que digo, o sea, no es una enfermedad... No un cuadro tan raro, ¿no? Todo el mundo más o menos conoce la esclerosis múltiple. Si tú escuchas en la tele esclerosis múltiple, pues es una cosa que dice, uy, eso es del neurólogo. Sin embargo, los trastornos funcionales está ahí como siendo tan prevalente, está como mucho más oscurecido. Y encima, otra cosa que me llama mucho la atención es el tiempo medio que se tarda en diagnosticarlos. Que es que revisando también 4 o 5 cosillas, me sale un tiempo medio de entre 4 y 8 años. Que es una barbaridad. Es decir, es que, cualquier patología que tú tardes entre 4 y 8 años en diagnosticarla es que se te ha transformado ya, pues ya lo sabemos, ¿no? Según el modelo biopsicosocial, ya no es solo la enfermedad neurológica, ya es todo el correlato de codificaciones, de ambiente, de pérdida de ocupación, de una percepción de se me está acabando la vida, no puedo tirar de mi alma y nadie me dice qué me pasa, o se me habrá ido la pelota. Entonces, se me juntan como esos dos criterios de una alta prevalencia y luego mucho retardo en el diagnóstico, ¿no? Y entonces me sorprende todavía que a día de hoy, pues eso, que yo estuviera el otro día en una sesión clínica hablando allí a un servicio de rehabilitación y la gente me miraba como diciendo, escucha a este tío, qué moderno, ¿no? Escucha cuánto sabe el fisio qué cosas más curiosas nos comenta, ¿no? Entonces, ¿realmente creéis que hay ese retraso en el diagnóstico? ¿Creéis que existe esa itinerancia y como que todavía se posterga mucho el diagnóstico, el firmar en el informe, pues mire, usted tiene esto? Sí. O sea, el problema principal del retraso diagnóstico es que no damos un diagnóstico positivo muchas veces, ¿no? Entonces, cuando un neurólogo o un médico tiene delante un trastorno funcional, al final lo que le viene a la cabeza es que no tiene nada el paciente.
fondo. Entonces, ahí está también el problema de los sesgos de las series epidemiológicas. Pues yo siempre digo que los trastornos funcionales están frecuentes y están brillando ahí en la oscuridad, ¿no? Porque siempre han estado ahí, pero nadie les ha dado un diagnóstico. Tanto es así que si luego si queréis hablamos de terminología y clasificaciones, pero la CIE-10, ¿no? Y la DSM-5 han cambiado la terminología, entonces eso implica que todos los estudios en cómo se nombraban estas enfermedades han cambiado por completo, ¿no? También. Pero es que incluso cuando se llamaban conversivos, poco les dábamos ese diagnóstico, ¿no? Le dábamos un diagnóstico en negativo, pues no tienen nada. Yo me acuerdo, a mí me llamaba mucho la atención cuando yo de residente estaba a punto de acabar, me decían muchos neurólogos, el ambulatorio, o sea, la consulta de neurología general te va a aburrir un montón, es súper aburrida, porque más de la mitad de los pacientes no tienen nada. Claro. Entonces, claro, yo cuando empecé a pasar la consulta y me di cuenta que muchos, a lo mejor no son trastornos funcionales del movimiento, pero había muchos síntomas, ¿no? Efectivamente. Que al final podían obedecer a esto, ¿no? Y que al final esos síntomas son reales y el paciente viene al médico contándote un problema, ¿no? Entonces, yo ya empecé a entenderlo, ¿no? Entonces, al final, ese diagnóstico negativo nos ha hecho mucho daño y ha hecho que no se hayan sabido ver. Y muchos fisios probablemente los habéis tratado sin saber esta terminología. Y lo hemos empeorado, claro. O mejorado, ¿eh? No, bueno, yo hablo por mí, ¿eh? Ahí hablo en primera persona y lo hemos empeorado. Cuando digo lo hemos empeorado es por no decir los he empeorado, pero vaya, que sí es cierto que el desconocimiento es brutal. A mí me interesa mucho eso como antropólogo también, porque eso es lo que se llama ahora, cuando se habla un poco de antropología de la salud, como el currículum oculto, ¿no? Porque una cosa es como pues que a ti te explique tu tutor o el que te está enseñando, ¿no? Pero vamos a hablar de fisioterapia, ¿no? Como una lesión medular. Pues una lesión medular, sí, una lesión medular se recupera tal. Y luego, mientras estás tomando café o mientras estás allí en la pausa, en realidad están aquí, como dijeron a mí en una rotación, están aquí esperando a entender que no van a andar nunca. Y nuestro papel es, pues, que hay que acompañarlos en ese proceso, ¿no? Entonces, yo muchas veces creo que también ese currículum oculto, como esa especie de discurso que subyace muchas veces, no ya a lo clínico puramente que vienen las guías o que ya tenemos más o menos claro, sino como esa ideología que un poco subyace también al hecho de esto no es grave, esto es pseudo, ¿no? Porque luego lo veremos. Muchas veces incluso se le pone que a mí me parece terrible lo de son pseudocrisis, son pseudo no sé cuánto, que tú dices, ¿pseudo qué? Es decir, pseudo no sale en el electro o pseudo, pero que la persona está ahí pegando cabezazos contra el suelo, ¿no? Entonces, yo creo que ese discurso que hay por debajo es quizá lo que va a costar más trabajo cambiar, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, porque luego en papel, o sea, tú ves, yo el otro día cuando iba, por ejemplo, a presentar en sesión clínica, yo llevaba que si la guía de la SEN, que saludamos a Isabel Pared y a Pablo Mir, que han salido antes y que, vamos, que han hecho una guía estupenda. Que si la guía de la FND Society, que no sé cuánto, que si la guía de recomendación, y es como que todo está muy escrito, pero el paso entre está todo escrito y el comentario por lo bajini de esto, yo creo que ese paso es interesante, ¿no? Hablar de ese currículum oculto un poco que quizás nos ancla, ¿no? A la hora de enfrentarnos a estos pacientes. Justo hoy estaba leyendo yo sobre eso, Juan, porque quería hablar al Congreso un poco como ese cambio hacia el diagnóstico positivo del que estáis hablando y ese poder dar un diagnóstico más rápido que quita tanto sufrimiento, ¿no? a los pacientes y que también pues a los fisios nos ayudan a saber qué tipo de paciente tenemos en las manos, porque al final el tratamiento cambia mucho, ¿no? En un paciente que tiene un trastorno funcional. Pues leía el artículo del 14, el de It's Time to Change the Name. Sí. Esto, y hablaban precisamente de eso, de no solo hay que empezar a llamarlo funcional, hay que entender que funcional no es, bueno, voy a decir que es psicógeno, pero con otra palabra más bonita, más moderna. Voy a esconder el diagnóstico y esa dualidad, ¿no? Que también hablabais tanto en la cerebro-mente, como no, vamos a romper con esto y ya no es funcional. Aunque yo quiera seguir diciendo psicógeno, aunque yo quiera decir hoy psicógeno cuando yo en realidad quería decir histérica, ¿sabes? Vamos a quitar el trasfondo subyacente porque al final eso es lo importante. Y creo que lo que tú dices, el hablar fuera del currículum, ¿no? El currículum oscuro es como un poco eso, como cuando te llegaban, ¿no? Los tutores te decían, tú no le hagas mucho caso, que no le pasa nada. Sí. ¿Cómo que no le pasa, no? Los pacientes medulares no mejoraban, de hecho. Era como, no mejoran, los pacientes medulares no mejoran. Los pacientes medulares, no se puede hacer fisioterapia con ellos. Está allí el fisioterapeuta, está sentado en el sillón, hace como que, pero luego el currículum oculto era eso, de no te dediques a la neuro, que la gente en neuro no mejora. Tú dedícate a la deportiva y deja a los neurológicos, que la fisioterapia neurológica es muy aburrida. Y eso nosotros nos lo hemos mamado
Y los fisioterapeutas neurológicos tienen 10 años de vida, porque a los 10 años ya se dan cuenta de que su trabajo no sirve absolutamente para nada y se jubilan todos con depresión. Entonces, pues yo lo digo que posiblemente en neurología, si pasa en fisioterapia, ese currículum oculto, ¿no? ¿Qué pasa de tus maestros hacia ti cuando te encuentras con este tipo de cosas? Pues debe ser, porque al final es importante. Y otra cosa que os quería comentar, porque al final el trastorno neurológico funcional en general, como que entrada Yolanda, no vamos a entrar en toda la historia de la histeria y demás, aunque eso dará para algún capítulo que yo tengo muchas ganas de hacer, de feminismo y trastorno funcional, y algún momento me meteré ahí como antropólogo. Pero la realidad es que sí se diagnostica mucho más a mujeres. La media es un 70% por ahí, en lo que estoy viendo en los estudios, no baja del 65% y está ahí como entre el 70 y el 75%. Realmente, ¿qué me podéis decir sobre eso? Es decir, ¿es una patología o un grupo, porque posiblemente sea un grupo, que realmente tengamos algún conocimiento de por qué es más prevalente en mujeres, o es un misterio y lo único que hacemos es que lo observamos, cogemos datos, vemos que es así, pero no tenemos ninguna hipótesis? O psicodiagnóstico, podría ser la... Pues, mira, yo voy a ir con la primera, que me gusta mucho, lo del currículum oculto. Yo creo que es fundamental los cambios de paradigma, y el cambio, por ejemplo, de la DSM-5 es fundamental para decir, oye, vamos a estos pacientes, vamos a centrarnos en un nombre que sea más descriptivo y que no traduzca un poco la idea de la etiología, porque eso en otras enfermedades es impensable. O sea, tú en una enfermedad de Parkinson no le meterías el título si piensas que la etiología está provocando pues de carácter genético, tú luego ya le puedes poner, ¿no?, un factor de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un punto, pero también entenderlo en el contexto histórico de la formación médica que ha tenido durante mucho tiempo médica y todos los profesionales sanitarios, ¿eh? Entonces, claro, eso también requiere un tiempo después para que vaya calando poco. Entonces, yo creo que tampoco imponer únicamente nosotros, a lo mejor que estamos más metidos en el tema, nos es fácil comprenderlo, pero a otros profesionales, la labor, por ejemplo, que tú dices, aunque te frustrara cuando fuiste a hablar, pero es fundamental. Y yo creo que eso lo tenemos que seguir haciendo, porque tenemos que hacer, como dice Yolanda, que el término no sea una equivalencia de, ok, vale, sí, llamo funcionales, pero que en verdad yo por dentro, sino que poco a poco tenemos que ir entendiendo que la nueva visión hoy día, porque realmente el enfoque de cómo enfocarías cualquier otra enfermedad es que tiene un modelo biopsicosocial que tiene unos factores predisponentes y unos factores precipitantes y de riesgo, y que hay que entenderlo así, porque solamente así vas a conseguir realmente entender el completo de todos los pacientes que le ocurren. Entonces, yo creo que ahí también es fundamental eso, la labor de educación y explicarlo a otros compañeros. Entonces, bueno, yo ahí, por eso te digo, yo quizás soy optimista en eso y creo que poco a poco se irá... El optimismo de la juventud, eso es el optimismo de la juventud. Pero bueno, que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y en cuanto a lo de las mujeres, ¿qué me contáis? ¿Por qué las mujeres son histéricas y los varones tienen cosas de haber venido de la guerra? Ellos tienen cojeras de la guerra. Están hipocondriacos y arrastran los pies porque que lo han pasado muy mal en la guerra, y ellas están aburridas y hacen trastornos raros. Sí. Realmente. Es bonita la pregunta y es difícil de contestar, ¿eh? No hay una respuesta. No, pero yo por eso lo pregunto, porque los masajistas tenemos que también hacernos aquí lo interesante, como decían aquellos. O sea, epidemiológicamente sí que parece que los trastornos funcionales son más frecuentes en mujeres. Es cierto que el pico más de incidencia ocurre a los 40 años, lo cual quiere decir que además los trastornos funcionales afectan a gente joven en edad de trabajar. O sea que, por otro lado, nos cuestan mucho al Estado los trastornos funcionales, ¿no? Por otro lado. Pero bueno, dentro de los picos se ha visto que en la edad pediátrica no hay diferencias de sexos, y en edades muy terminales, más de 60 años, tampoco. Es justo en el medio, ¿no? Justo a los 40 años. No se sabe por qué. Tiene pinta de que sí que son más prevalentes, pues porque por eso también se achacó el término histeria, ¿no? Que viene de útero, ¿no? Desde el principio. Y en las consultas de neurología sí que en edades de 40 años probablemente sea más frecuente en mujeres. La causa, pues no lo sabemos en el fondo. O sea, ahí se hipotetizan muchas cosas. Primero, influencia de las hormonas, pero es que tampoco sabemos a nivel biológico, pues no se nos ocurre tampoco una relación fisiopatológica directa con los trastornos funcionales. También se ha hipotetizado que, claro, los trastornos de ansiedad son más frecuentes en mujeres de edad joven y
Las trastornos de ansiedad son un factor de riesgo para padecer un trastorno funcional. Entonces, eso también podría explicar un porcentaje. Pero en la realidad no lo tenemos claro porque son tan frecuentes en mujeres. Pasa lo mismo con otros factores biológicos, como por ejemplo la hiperlaxitud articular. Los pacientes con trastornos funcionales son más hiperlaxos que otros y es un factor de riesgo nuevamente biológico. Pero no sabemos explicar, existen teorías, pero no sabemos explicar qué relación fisiopatológica tiene exactamente. Bueno, pues interesante, pues mira, para que la gente haga estudios. Porque al final lo que sí está claro es que es muy interesante lo que Víctor comenta de cómo, dependiendo de la edad y dependiendo también del fenotipo, hay más o menos diferenciación entre géneros, porque es muy interesante, porque ahora yo el último estudio así interesante epidemiológico que he visto con N grande, que los colgaremos toda la descripción yo tengo una memoria terrible para los nombres, sobre todo para los nombres de las mujeres, no sé por qué. Y bueno, sobre todo me llama mucho la atención cómo los trastornos funcionales del movimiento que debutan más jóvenes sí están muy ligados a mujeres, pero son más distonía-like, son más, como unos signos de ganglios basales, para que me entendáis, como muy exagerados, como mucho más neurológicos en el sentido de temblores muy gordos, distonías muy gordas, muy focalizadas, muy dolorosas, no sé cuánto. Luego está el pico ese de los 40 años en los que como que es más frecuente en mujeres, pero como que la gravedad, como que el bocado que te pega el trastorno es menor, y luego conforme van cumpliendo años, de nuevo otra vez se borra un poco la diferenciación y ya es más como signos parecidos a me estoy poniendo viejo. Es decir, como no tienen esa agresividad tan potente como en la gente más joven, ¿no? Entonces, claro, eso como distribución de fenotipos, la verdad que es muy interesante porque llama la atención de algo tiene que estar por ahí debajo rondando cuando tenemos esas distribuciones tan extrañas. Y sobre todo una cosa que sí quiero enfatizar, que antes ha dicho Víctor y que creo que es importantísima y que debería quedar clara, es que las tasas de discapacidad y de sufrimiento que generan este tipo de trastornos están a la par de traumatismo craneoencefálico, de esclerosis múltiple, es decir, que eso es muy importante porque muchas veces cuando hablamos de trastornos funcionales es como que la persona pasa un tiempo con el trastorno funcional y luego abre los ojos y de repente dice, ay, escucha, que no tengo nada, que la cabeza, que con razón me decía el médico que tenía yo. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia profesional tengo casos de todos los tipos, es decir, desde personas que responden muy bien al tratamiento, que es verdad que mejoran relativamente rápido, que son tratamientos muy agradecidos, ¿no? Como decimos los clínicos, ¿no? De esto. Y sin embargo hay personas que se cronifican muchísimo y que pues la gente tiene que saberlo, que hay gente que está en silla de ruedas, que hay gente que no estamos hablando de me duele un poco la cabeza o es que me tiembla un poquito la mano o este tipo de cosas. Es decir, que son unos trastornos con una entidad clínica muy potente y que genera una discapacidad brutal, ¿no? Es que eso es que al final lo que le interesa muchas veces a las instituciones, ¿no? La carga económica que supone este tipo de trastornos, yo creo que el día que se estudie en España va a ser una pasada, ¿no? No sé, vosotros por lo menos la intuición que tenéis. Bueno, ahí que hable Víctor si quieres. La discapacidad, la verdad, en general, es brutal. O sea, piensa que son personas jóvenes, como dice Víctor, segunda, cuarta década de vida. Nosotros también hemos visto que es más en nuestra cohorte 60% más frecuentes en mujeres y sobre todo entre aquellos cuando empiezan en la segunda, cuarta década de la vida, más o menos en torno a los 43 en nuestra media de aparición, que es verdad que en adolescentes y más infantil y quizás en edades un poco también lo hemos observado, lo cual eso también que se repita en varias cohortes te vuelve a dar patrón de que esto se repite, o sea, tiene un sustrato biológico, pero son pacientes que se les interrumpe por la edad laboral su actividad profesional, su vida, los hijos a los que tienen que atender, entonces tiene un efecto, como un caballo de Troya, un efecto a nivel sociolaboral también brutal. Sí, entonces, sí, un coste. O sea, que la mayoría de mis pacientes están en un proceso médico-legal, o sea, que están sin trabajar, una baja laboral, o sea, que no son síntomas leves que me sigan dejando apañarme en el trabajo, ¿no? Eso es. Sí. La mayoría están de baja. Y lo que hablábamos antes del diagnóstico negativo y, bueno, pues no tienen nada, se te pasará, también hay estudios que demuestran el pronóstico a largo plazo del diagnóstico negativo, ¿no? Que es mucho peor. El estudio de Janet Gelov decía 7 años y luego John Stone publicó uno de su serie a 20 años. A 20 años. Pues el 40% estaban peor, incluso. El otro 40% estaban igual y un 20% estaban algo mejor, pero muy pocos se curaban con un diagnóstico negativo, ¿no? O sea que al final necesitamos un tratamiento, obviamente. Claro. Y al final lo del diagnóstico negativo para vosotros como neurólogos tiene que ser no voy a decir tacos que YouTube nos quita los dineros, eso, el euro que cobramos al menos lo quita. Pero tiene que ser muy difícil porque al final el diagnóstico negativo, cuando uno firma en plan
te tengo que dar un diagnóstico porque he estudiado todo lo demás que existe en el universo y no lo tienes, y entonces solo te puedo afirmar esto, al final yo entiendo también el miedo del neurólogo a decir, si yo te doy un diagnóstico negativo en el sentido de te doy este diagnóstico porque yo soy el máster del universo, que conozco todas las enfermedades hasta las que no se han descubierto, y entonces te pongo que tienes un conversivo, ahora hablaremos un poco de terminología, ¿no? O lo que sea, antiguamente, porque no tienes nada neurológico, entonces como yo soy un compendio de neurología con patas, pues como no tienes nada neurológico, pues te pongo esto. Entonces eso tiene que ser al clínico, o sea, yo no lo quiero pensar, es decir, tiene que ser una presión muy fuerte y quizá también explique la reticencia, ¿no? No es lo mismo que va a ser un diagnóstico, tiene este signo, los criterios tal, son pam, cumple, te grabo en vídeo y es que, es decir, es demostrable y fácil que no es el rollo de te tengo que dar un diagnóstico porque no tienes nada de lo demás, que eso también yo quiero llamar la atención sobre, es que aquí los neurólogos tenéis un papel muy complicado. Total. Y por eso a los neurólogos no les gustan los trastornos funcionales, porque claro, si yo lo diagnostico en negativo, además ya con eso estoy cerrando cualquier puerta a cualquier tratamiento, son síntomas que no se te van a pasar, pues al final son pacientes que te frustran, como seguro, ¿no? Entonces, lo único que haces es mandarlo al psiquiatra, el psiquiatra te lo vuelve contigo y tú dices, jolín, qué paciente más pesado, ¿no? Entre comillas, porque no tiene nada, ¿no? Entonces, pues al final eso quema al neurólogo, entre comillas, también, ¿no? Entonces, al final hay que cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Y una vez que la cambian los neurólogos, y yo creo que esto está cambiando, sobre todo en los neurólogos jóvenes, la perspectiva es totalmente distinta. O sea, que yo espero que en 20 años vivamos un panorama muy distinto a mejor ahora, Sí. Pero yo creo que haciéndolo en positivo, el neurólogo disfruta mucho. Sí, claro, sí, pero por lo menos te quita el marronazo ese de nosotros lo comparamos mucho con los trastornos prásicos, ¿no? Que mi amigo Pablo Duque dice que son en ausencia de, que es el campeón de la neuropsicología, le llama a él, cuando tú das un diagnóstico en el sentido de tiene no sé cuánto, en ausencia de otro trastorno que pueda explicar el déficit, y es como, es que en ausencia de nunca puede, es que ¿cómo sabe uno en ausencia de? Es decir, tú no puedes dar fácilmente un diagnóstico en ausencia de, porque entonces no estás demostrando lo que tiene, sino lo que no tiene. Entonces es verdad que desde el punto de vista, yo ahí quiero romper una lanza por la neurología, de decir, es que no era fácil cuando yo me leía los criterios diagnósticos de los DSM anteriores, incluso en psiquiatría, ¿no? Y yo decía, es que esto es muy, o sea, tienes que estar seguro de que el paciente no te está engañando, pero ¿cómo estoy yo seguro de que el paciente no me está engañando? Es decir, es que no me puedes meter en un criterio diagnóstico la buena fe del paciente. Es que eso, ¿cómo maneja uno eso en un diagnóstico, no? Entonces, lo del diagnóstico positivo yo creo que es retiro, ¿no? No, y aparte, por ejemplo, te pones a pensar lo que hemos dicho, la distribución, ¿no? Siempre la distribución que se repite en cohortes de distintas culturas. En los fenotipos, los escritos estos de Charcot de las posturas de las distonías fijas que se repiten, que te pones a pensar que el paciente te quiere engañar, entre comillas, que se va a leer un texto en francés, Salpêtrière de hace 200 años, para poner la misma postura, y aparte el sufrimiento, cualquier persona que yo creo que haya estado, ve que realmente que no hay, ¿no? Y ellos mismos te lo dicen, y como dice Víctor, aparece este fenómeno de peloteo que va incrementando la iatrogenia, y que yo siempre digo que pararte en ese momento cuando tienes la idea y dedicarle el tiempo, un poco de tiempo más, es que el beneficio que le puedes aportar, aparte de que dar el diagnóstico cuando lo consigues dar bien y transmitirlo bien al paciente, muchas veces el alivio que supone cuando tú lo ves después de, sobre todo cuando ha habido este peloteo, es que es una cosa que es bonita. Entonces yo creo que ahora además, y sobre todo Residente, de la forma en la que se explica, yo creo que también eso, transmitimos mucho lo de, oye, detente, porque en este caso es importante que lo plantees desde el principio. Yo no estoy diciendo que a lo mejor te vayas a dedicar específicamente a trastornos funcionales, pero pararte a dedicarlo a la sospecha, igual que lo harías con la misma delicadeza que a lo mejor si ves una sospecha de un primer brote de esclerosis múltiple en urgencia, y aunque en ese momento no lo vayas a abordar, pero lo tratas con, entonces pues igual, ¿no? O sea, yo creo que... Y vosotros pensáis... Bueno, Yolanda, dale. Sobre todo un poco por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque el diagnóstico negativo, al final, nosotros que lo vivimos desde la clínica, ¿no? Que los pacientes te van contando, es como que siempre dejamos una puerta abierta. ¿Y si en realidad yo tengo algo que no me han visto? ¿Y si? Entonces, claro, todo lo positivo que tiene el diagnóstico en positivo, valga la redundancia, a nivel terapéutico, todo lo importante que es que el paciente entienda qué le está pasando, entienda esa incongruencia, ¿no? Entre signos, vale, pues el movimiento puede ser posible en otras circunstancias, o
Esto puede mejorar, quizás no puedes hacer el mismo movimiento que intentas hacer tú de forma muy volitiva, pero hay otras formas. Y entrar en el discurso en el que tú puedes ayudar también desde la clínica, ¿no? Vosotros desde el diagnóstico, nosotros pues al final desde la clínica, desde el trabajo sobre esas componentes tan específicas, ¿no?, que tiene el trastorno funcional, corta mucho las del pronóstico del paciente, ¿no? Nosotros, quizás esos pacientes que vosotros decís que pelotean de un lado a otro, son los que luego también se nos cronifican más y vemos como con un pronóstico mucho peor y que va al final haciendo comorbilidades de un montón de historias, pues que va empezando a hablar pues por el propio transcurso de la vida sin moverme, de la vida sin poder participar, y al final se forma un efecto pelota de nieve que una vez que llega un diagnóstico tanto tiempo después de esos peloteos, es muy difícil ya terminar de solucionarlo, ¿no? Y ya son pacientes a los que el tratamiento de fisioterapia se convierte en un tratamiento para paliarlo, casi los daños secundarios a todo lo que había en un principio, a diferencia, ¿no?, de esos pacientes que dice Juan, que van rodados, que son pues el que te viene con un diagnóstico más claro. Nosotros ahora, ya que algún paciente nos llega con el diagnóstico, pues ves como la diferencia de el que tiene con un diagnóstico, se le ha explicado, lo entiende y entra en un trabajo en línea con eso, el pronóstico es que no tiene nada que ver en la salida funcional. Entonces, creo que es muy interesante lo que estáis diciendo por eso, porque el diagnóstico en negativo era un follón para vosotros, porque al final es eso, tengo que descartar todo lo descartable, y al paciente al final lo mete en un pronóstico mucho más adverso, ¿no?, de cara a cómo va a estar en su vida diaria. Sí, la verdad que sí. Bueno, visto ahí, Dani, y yo he visto también por ahí algún estudio hecho, pues como la encuestilla esta que se hacen a neurólogos y tal, o a médicos que no son especialistas en neurología, y que dicen como que tienen un poco de miedo a que hagan un diagnóstico de trastorno funcional y cómo va a fallar en el diagnóstico. Es decir, como que si los criterios no estuvieran muy claros y también sean muy reticentes a dar diagnóstico, porque es como que parece que uno se puede equivocar, ¿no? Pero luego, sin embargo, lees los seguimientos de años y te das cuenta de que no hay un porcentaje de errores diagnósticos mucho mayor, volvemos a repetir, otros cuadros que son mucho más orgánicos en el sentido antiguo de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué le diríais también? Digo, por si nos escucha algún compañero vuestro, que puede ser, ¿no? Que lo mismo nos escuche alguien, ¿no? Y no estemos aquí hablando solos. No, hay mucha gente, hay un montón de mensajes en el chat y luego os pasaré algunos que la gente está aquí on fire, esto está que arde. ¿Qué le diríais a esa gente? ¿Realmente puede uno, como neurólogo, decir, bueno, a ver, todo el mundo puede equivocarse, es decir, yo puedo dar un diagnóstico y luego no ser eso, ¿no? Pero ¿creéis realmente que cuando uno da un diagnóstico de trastorno funcional tiene por lo menos ese margen de seguridad que es comparable a cuando da otro tipo de diagnóstico? Es decir, ¿se puede dar sin miedo? Totalmente. Y sí, ¿no? Incluso el error diagnóstico, a veces hay series que lo dicen que es incluso menor que en otras patologías neurológicas. Fíjate. Pero el error diagnóstico, según las series, tirando hacia atrás, se solucionó en 1970 con la llegada del TAC craneal, porque antes la epilepsia incluso podía ser lo que Dios quiera, sepa. ¿no? Sí. Entonces, ya con una prueba como el TAC, la resonancia, fijaos, no ha aportado ni siquiera más. O sea, ya con el TAC, el error diagnóstico en un trastorno funcional está por debajo de un 5%, 2 o un 5%, que es la misma tasa de error diagnóstico que podemos tener en esclerosis múltiple, porque también puede haber error diagnóstico. Incluso en la enfermedad de Parkinson se habla que un neurólogo general tiene una tasa de acierto de un 60-70. Un especialista tiene una tasa de acierto del 85%, luego confirmado con autopsia. O sea que incluso en otro trastorno de movimiento a veces nos equivocamos más que en los trastornos funcionales. Fíjate, y sin embargo, en la encuesta, ya digo, luego pasaré la referencia, como que todavía existe la cosa esa, ¿no? De ahora ya no hacemos el trastorno negativo, ¿vale? El diagnóstico negativo, vamos a hacer un diagnóstico positivo, pero aun dando un diagnóstico positivo es como que vemos como tembloroso el diagnóstico, ¿no? Como que no es como un signo, dice, un Lermite, un no sé qué, no sé cuánto, y es como que son signos potentes, y sin embargo uno habla de un Hoover o habla de, por lo típico, ¿no? Del dropping o cualquier cosa, y es como, pero es como que no tuvieran entidad clínica cuando decíamos, si son muy consistentes y tienen mucha fuerza y además son interexaminadores bastante coherentes, es decir, que son muy floridos y son muy llamativos, y sin embargo todavía lo que decimos, ¿no? Son cosas que a mí me llaman la atención desde fuera como fisio, ¿no? Y esas reticencias todavía de como no estar seguro. El neurólogo tiene la impresión de que si diagnostico a alguien que es funcional y luego tiene otra cosa, claro. Errado, o sea, me he equivocado.
qué mal, qué Claro, ofensivo. y sin embargo, al revés, ¿no? Al revés. Sin embargo, al revés, con el retraso diagnóstico que hemos comentado, yo siempre digo lo mismo. Digo, oye, mira, y como plantearlo como etiología, tú puedes tener tus dudas y lo pones Claro, en sí. diagnóstico, pero si lo estás viendo claro y no diagnosticarlo, piénsalo al revés, piensa que estuvieras viendo claro, como dice Víctor, que es un Parkinson, y sin embargo, pues no, lo que sea, por miedo, no lo estás poniendo. No lo estás Pues poniendo por si acaso no lo tiene, ¿no? Claro. El mismo retraso, ¿no? Entonces, y aparte, como tú dices, la fiabilidad interobservador y la especificidad, sobre todo la especificidad de estos signos, sabiendo que los signos positivos, que si queréis después hablar un poco, son signos en la exploración que no son patognomónicos, pero el diagnóstico se tiene que hacer basado, como todo proceso médico, en tesis y con una exploración que aparte tiene que ser, sobre todo la primera vez que ves al paciente, lo más sistemática posible para que tú puedas dar el diagnóstico completo. Entonces, no, miedo ahí, ya te digo. Pero fíjate que ahora le vamos a dar un palo al otro lado. Yo tengo palos para todo el mundo. Es cierto que los pacientes, cuando se les da el diagnóstico funcional muy pronto, también tienden a pensar que el neurólogo lo ha estudiado poco. Fíjate que también cuando se pregunta a los pacientes, es como que tienden a pensar que si el médico me da el trastorno funcional muy rápido, es como que no me ha estudiado lo suficiente, porque todavía venimos como con la cosa de que es un diagnóstico final cuando ya me he asegurado de que realmente no ocurre nada importante. O sea, que es como que ya el médico me ha estudiado, pues si tengo Parkinson, si tengo no sé qué, no sé cuánto, que son enfermedades con un peso, ¿no? Y se ha visto que hay una reticencia al diagnóstico temprano, que esto es súper curioso. Es decir, los pacientes llevan peleándose las asociaciones años y años y años por el diagnóstico temprano, no sé cuánto, pero fijaros, si ha calado ese discurso por lo bajo, incluso entre los propios usuarios, que hay casos que cuando se pasan encuestas, ¿qué tal? ¿Cómo sea? Describen eso como diciendo, como que me ha dado el diagnóstico funcional muy rápido. No no se ha planteado que tenga yo otra cosa. Es como, entonces también doy esa parte también de la población en general de también concienciarse que uno puede tener este diagnóstico y que es un diagnóstico, pues ya está como otro. Es decir, que no tiene ni más ni menos valor, ni es ni más ni menos, es decir, es un diagnóstico. Entonces, y luego, bueno, ahora lo hablaremos un poquillo de toda la parte también de como de correlación con la psiquiatría y ya no solo con la simulación, porque muchas veces los pacientes sí tienen claro que no están simulando porque ellos pues son honestos consigo mismos y dicen, mira, yo no estoy simulando. Pero la parte de psiquiatría pues yo siempre lo digo, he visto padres que a mí me han dicho, yo prefiero que mi hijo tenga un cáncer antes de que esto no sea nada real. Y es como, vamos a ver, espérate, te voy a dar guantazos primero, luego siéntate ahí y vamos a echar un par de horas hablando. Entonces, esa parte también de, ¿realmente creéis que hay un tirón entre psiquiatría y neurología por ver quién se queda con estos pacientes o quién lo ve o no? ¿O realmente la cosa va más hacia la neuro? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es porque al final, como que son pacientes que han sido como compartidos de alguna manera, ¿no? Y eso en otras patologías no se ve tanto. Es decir, Parkinson, todo el mundo desde el principio era la parálisis temblorosa, ¿no? Y todo el mundo tenía claro que era parálisis y eran temblores y eso era del neurólogo. Pero estos pacientes muchas veces, y yo lo veo porque he leído pues, por la parte de la antropología, pues un poco la lucha también de las asociaciones, ¿no? De cómo se les dio el trastorno por signos neurológicos. Decían, no, de signos neurológicos nada, que es neurológico el trastorno, no los signos. Que es decir, como que se han luchado mucho como para desvincularse de psiquiatría e intentar irse como hacia la neurología. Pero todavía se ven como esas resistencias, ¿no? De como si fuera un tironcillo. Y no sé vosotros si habéis percibido eso o cómo veis el futuro o si realmente los pacientes están como ahí entre dos aguas, como uno tirando de un lado y otro tirando de otro. Sí. O sea, la realidad es que, claro, venimos del modelo conversivo, ¿no? Claro. Entonces, con Freud, el cerebro se extinguió en dos especialidades, realmente. Que antes eso no pasaba, ¿no? Entonces, la mente, ¿no? El dualismo mente-cerebro, la mente la estudia el psiquiatra y la estructura del cerebro la estudia el neurólogo. Entonces, eso, en general, históricamente ha servido mucho para muchas patologías, ¿no? Pero precisamente los trastornos funcionales se han quedado en medio, porque son pacientes que tienen que ir al neurólogo porque cuentan un síntoma neurológico, pero luego, según el modelo conversivo, lo tengo que mandar al psiquiatra, ¿no? Y eso todavía ocurre hoy. Y eso todavía ocurre. Es decir, vosotros los deriváis al psiquiatra si veis signos neurológicos que no. Ah, vale. Bueno, digo que ocurre en la visión anterior a vale. la actual, ¿eh? A la vale. ¿Qué pasa? Que estos pacientes tradicionalmente, de hecho, se estudian en la carrera en la asignatura de psiquiatría, trastorno conversivo. Y siempre los han manejado hasta hace 20 años los psiquiatras. ¿Qué pasa? Que a los psiquiatras tampoco les encantan
Probablemente, pues porque como la visión no era integral, el tratamiento no es agradecido para el psiquiatra, porque el psiquiatra trataba la depresión, trataba la ansiedad, pero el síntoma físico no mejoraba o mejoraba en un porcentaje muy pequeño. Entonces, estos pacientes han sido, entre comillas, también muy abandonados por el psiquiatra. Hace 20, 30 años que los neurólogos empezamos a interesarnos por estos trastornos como un trastorno neurocientífico. Entonces, claro, ha habido un hype inverso. Entonces, ahora los trastornos funcionales se han pasado al neurólogo, ¿no? Entonces, estamos viviendo, pues, que son trastornos... El momento de la ola. Sí. Exactamente, estamos en el efecto rebote del conversivo al funcional. Y creo que poquito a poquito nos vamos estabilizando como que realmente tenemos que estar en el medio, ¿no? Porque al final son trastornos tan complejos del cerebro y el cerebro tiene que llevarlos los dos especialistas en ese sentido, ¿no? Entonces, como son síntomas neurológicos y son síntomas físicos, es una paresia, un temblor, una crisis. Claro, el primer paso tiene que ser el neurólogo, pero en general yo ya por lo menos en mi modelo de unidad cuento con mi psiquiatra para la mayoría de pacientes. Uh-huh. A veces porque los pacientes tienen psicopatología grave, u otras veces es porque necesitan un acompañamiento emocional en la terapia física, que al final es súper importante también. Entonces, creo que al final los psiquiatras ahora hay que tirar de ellos para que se vayan interesando de nuevo en estos trastornos, porque al final también son muy importantes en el tratamiento, ¿no? Sí, pero hemos abandonado un poquito, te lo digo porque yo recuerdo hace 10 años, cuando yo empecé a interesarme, o 15 años, cuando empecé a interesarme por estos trastornos, que estaba la parte de vamos a hacerle el diagnóstico de trastorno funcional. ¿Y cómo se lo hacemos? Le damos un antidepresivo y si mejora es que funciona, ¿no? Estaba la parte, y eso yo lo he escuchado muchísimo en el currículum oculto ese que te comento, ¿no? De decir, venga, viene con una no sé qué, no le veo, esto no, sí, ermitente, atencionalmente, pues que la maniobra disuasoria, esto, ¡ay, lo he pillado! Y entonces siempre estaba la cosa de, venga, pues para confirmar el diagnóstico lo que hago es que le meto un antidepresivo y si el paciente mejora, pues fíjate, entonces esa parte yo creo que también hacía como una parte, no hacía justicia tampoco a, por lo que comentáis, ¿no? La dimensionalidad tan grande con estos modelos que ya sabemos que son los únicos modelos que son medianamente útiles cuando uno trabaja con cosas tan complicadas, ¿no? Pero sí es cierto que la gente muchas veces espera también que se le dé una pastilla y se cure, ¿no? Es como, y quizá de eso también volvemos a echarle el balón a la parte de pacientes, ¿no? Y a la parte de personas afectadas. No son trastornos fáciles de tratar, ¿verdad? Es decir, no es tan sencillo como esto no es neurológico y es psiquiátrico, la medicación psiquiátrica te va a quitar los síntomas físicos y ya está, porque al final el foco era psiquiátrico, ¿no? No es tan sencillo, por desgracia, ¿no? Sí, o asumir que simplemente dando el diagnóstico se va a quitar, claro. Una perversión de decir que no tiene nada. O sea, claro. que es verdad que hay muchos pacientes que dando el diagnóstico pueden mejorar parte de los síntomas, y es verdad. Y sobre todo cuando se da un diagnóstico precoz, cuando se explican bien los síntomas, cuando no son un fenotipo muy complejo, un fenotipo teniendo como que tiene distintos fenotipos, tanto neurológicos como otros síntomas funcionales. Pero sí, está claro que la puerta de entrada, por lo menos en los trastornos neurológicos, es por el neurólogo, porque el síntoma va a llegar. O sea, la realidad es que alguien tiene un problema médico, va al médico de cabecera y va a llegar al neurólogo, y entonces es que tenemos que dejar de poner ya eso de no orgánico. Trastorno no orgánico derivado a psiquiatría, pero bueno, eso no es un diagnóstico y eso va a solucionar al paciente el problema por el que viene. Entonces tenemos que enfrentar que es un problema real que está ahí, que es un problema que tiene un coste, si lo queremos mirar únicamente en cuestión de estado, como ha dicho Víctor, siendo práctico a nivel gestor, que tiene un coste importante y que simplemente por ese coste es que merece la pena que conforme se detecte y entre se creen sistemas, vehículos para tratarlos bien. Y en cuanto a de lo que estaba diciendo, yo creo que igual esa no aceptación del diagnóstico tan precoz tiene un poco que ver con lo que estabais diciendo, con que, bueno, lo que viene, ¿no?, históricamente, y también esa te doy el trastorno funcional, pero te explico que no te pasa nada. No es ese. Sí, alégrese usted. El alégrese usted, que también está muy clásico, ¿no? Cuando uno da la información es como, alégrese usted que esto funciona, y es como, mira. Claro, yo entiendo que la gente te lo rechace, ¿no? El diagnóstico. Es como si vas con un resfriado y te dice el médico, alégrate que no es un cáncer. Y dice, bueno, claro, mire usted, sí, me alegro, pero esto no va así, ¿no? Alégrese usted que tiene una muela picada y le duele mucho, pero no es mortal. Bueno, sí, pero me duele la muela, ¿no? Entonces, un poco más. Claro, el alégrese usted, verdad que también, y yo peco también de eso, que muchas veces entramos en a ver, pues eso, trabajas con pacientes, con traumatismos, con no sé cuánto, con lesiones muy gordas a nivel estructural, y entonces cuando viene alguien que acepta el diagnóstico y tal, es como que quieres participar un poco del optimismo, de decir, mira,
Esto es como al final un problema de aprendizaje, según parece ser desde el punto de vista neurofisiológico, ¿no? Si no da tiempo a entrar. Pues bueno, esto en principio es más reversible que si tuviera una hemorragia que tuviese cargado un hemisferio, ¿no? Pero es verdad que muchas veces pecamos un poco, y yo me meto el primero, de no el alegre usted, pero sí el como, esto es un diagnóstico feliz. Es como, dentro de lo malo, mire usted, pues esto, como no hay ahí ni una hemorragia, ni un no sé qué, ni una isquemia, ni no tiene un tumor, pues lo mismo es reversible. Y yo creo que eso... El banalizar el... Sí, y ahí yo creo que tenemos que entonar todo un poco el mea culpa, ¿no? E incluso muchas veces, ¿no? Isabel, creo que lo comentaba Isabel Pared en una de sus conferencias, que quizá uno de los problemas también es ese rechazo que hay de la gente en general, ¿no? De la población general a los problemas de salud mental, porque todavía estamos muy poco todavía sensibilizados con el tema. Y entonces, claro, cuando tú llegas y te hacen un diagnóstico y es como, uy, esto es la mente, pum, al psiquiatra, es como que la gente también rechaza mucho, ¿no? Yo, como en experiencia que he tenido con algunos pacientes, como que ese rápido acercamiento al trastorno de la salud mental suele ser muy doloroso y suele ser bastante mal aceptado por el paciente. Entonces, quizás, ¿no? Esos porcentajes que hablas también habría que estudiar bien cómo se le ha dado ese diagnóstico precoz y cómo se le ha explicado y qué derivaciones se le han hecho, porque seguramente pues con el tipo de diagnóstico, ¿no? que habláis en positivo y explicando que el sufrimiento es real, que la verdad, ¿no? Que tu sufrimiento es real, el problema de funcionamiento tal, y esto tiene un mejor pronóstico y vamos a ponerte en manos de la persona que te pueda ayudar, pues creo que también sería más fácil de asumir y de llevar por los pacientes. Uh-huh. Y por romper otra lanza así en diagnóstico, y ya si os parece terminamos con epidemiología, diagnóstico y tal, el tema de las ganancias, que esta es otra cosa de no le pasa nada, un diagnóstico por descarte, ganancias. Yo en la SEM, por ejemplo, pues terminó de hablar Dani y bueno, habló Pilar también, Rada, que le mando de aquí un saludico también, que charlo también con ella de vez en cuando. Y es muy llamativo y pasa mucho cuando alguien habla de trastornos funcionales en público y cuando hay fisios, además, o gente que viene del mundo de la rehabilitación, que yo siempre digo que lo de la rehabilitación había que eliminar esa palabra del mundo de la neuro porque en la neuro hoy en día 2023 no existe la rehabilitación, es decir, no es muy difícil llevar a un paciente a un estado previo, premórbido, después de una lesión neurológica del tipo que sea. Entonces, eso de rehabilitar, no, los fisios no rehabilitamos porque es que no, pobreticos, no tenemos esa capacidad hoy en día, ¿no? A ver si algún día podemos. Pero siempre es muy llamativo en el público, igual que es la gente que venimos del mundo de eso, de la discapacidad, el mirar así de soslayo y decir, pero esa persona no está obteniendo una ganancia secundaria a tener ese diagnóstico, no se está manteniendo el cuadro porque de alguna manera, ¿qué haría esta persona? ¿No? Yo recuerdo que una de las preguntas de la SEP fue esa, como, se le preguntó a la persona que qué haría si no tuviera esta patología y se echó a llorar o algo así, ¿no? Era como, o sea, lo mismo lloraba de felicidad, de pensar qué feliz sería yo si no lo tuviera, ¿no? Pero como que todos damos por hecho el que cumple una función esta patología, la vida de la persona, ¿no? Y eso yo creo que también es algo diferencial con otros diagnósticos, ¿no? Porque nadie entiende, ay, pues este hombre tiene un Parkinson porque el Parkinson cumple una función en su vida, ¿no? Y sin embargo, con todo lo que es menos objetivable en una neuroimagen o todo lo que es como que tendemos a pensar más que los signos y los síntomas bueno, como que cumplen algún tipo de, como lo pasaba con el facticio, ¿no? Que todavía, pues bueno, se habla de trastorno facticio que tiene mucho que ver con las ganancias secundarias que supuestamente está obteniendo la persona por desarrollar esos signos, ¿no? ¿Realmente vosotros en vuestra experiencia habéis visto que haya un porcentaje mayor de ganancias que vosotros podáis, hablo por ejemplo de ganancias objetivas como puede ser la económica, las bajas, el no sé qué, el no sé cuánto, que supere mucho, porque esto hay estudios, pero también me interesa vuestra opinión, a los de otras patologías que no sean estas? ¿Cómo veis el tema ese de qué haría el paciente si no tuviera esto? Muy buena pregunta. Además, cada vez que hacemos alguna charla, siempre sale. Sí. Nos salen los simuladores y las ganancias secundarias, ¿no? Entonces, yo estoy como cansado de explicarlo, pero en el fondo siempre sale y siempre va a salir. Entonces, siempre hay que explicarlo, ¿no? Primero, los simuladores son extremadamente infrecuentes. Entonces, no tenemos que estar, porque parece que el médico o el terapeuta tiene que ir ahí para pillar al paciente a ver si es simulador o no. O sea, la simulación es súper infrecuente. De hecho, he visto todavía cuando ponen los vídeos algunas veces de los signos funcionales, todavía los fisios y algunos hacen así como, como diciendo, mira al médico que se le ha metido dobla. Y eso me llama mucho la atención, porque es como, vamos a ver, este señor doctor te está poniendo un vídeo de un trastorno funcional, te ha explicado lo que es la incoherencia, la inconsistencia, la incongruencia, lo ha visto igual que tú o mejor. Es decir, pero todavía ven el signo y es como
hacen así como un gesto así de medio lado, que es que yo digo, un día lo tengo que grabar. Porque es verdad, ¿eh? Bueno, y lo cual sigue demostrando que vivimos en una sociedad dualista, mente-cerebro, ¿no? Porque al final esto cuesta, pero... Entonces, yo creo que todavía no me he encontrado con un simulador, prácticamente, ¿eh? En mi experiencia, y ya he visto bastantes trastornos funcionales. O sea que, en el fondo, y si haces una anamnesis al paciente, te das cuenta de muchos detalles en los que él narra como obviamente no está simulando y todo lo que está sufriendo, ¿no? Todo su periplo médico. O sea que eso para empezar. Y segundo, las ganancias secundarias. Claro, obviamente son pacientes que tienen mucha discapacidad. Entonces, al final, cuando un paciente no se ve para trabajar porque está en silla de ruedas o tiene un trastorno cognitivo asociado a su trastorno motor que le impide seguir haciendo las ejecuciones que hacía antes en su trabajo, pues no se ve para trabajar, ¿no? Entonces, estos son los factores sociales dentro del modelo biopsicosocial que influyen también en cómo se modulan los síntomas. Entonces, claro, al final parte paciente de como una forma de también defensa personal, pues la salida que ves es buscar también un estipendio o un beneficio económico por parte del Estado porque en el fondo tiene esa discapacidad, ¿no? Entonces también esto es un sistema que se relaciona también con el sistema social del Estado que tenemos en ese sentido. Sí, pero que es común a todas las enfermedades, es decir... Y es común a todas. Entonces, claro, ¿por qué cuando tenemos un paciente con Parkinson de 45 años y te dice, oye, voy a pedir la discapacidad? Pobrecito, que va a lo hacer. Vemos bien, ¿no? Claro. Y a este no. Entonces, eso es lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Claro, además que, por ejemplo, no existe, yo esto lo hablo muchas veces pues, desde el punto de vista de la salud mental, tú estás de baja y no hay formas de, o estás de baja o estás trabajando, pero el propio sistema tampoco, y esto yo lo hablo mucho con pacientes y lo he sufrido en mis propias carnes, ¿no? A lo mejor no estoy para trabajar 8 horas, pero estoy para trabajar 2 o estoy para trabajar 4, pero no hay, o estás a full para poder desarrollar tu trabajo con la misma potencia y con los mismos resultados que tenías antes de estar enfermo, o te das de baja. Es decir, pero no hay... Y si dura más de un mes y medio de baja, ya viene el grupito y te dice, oye, que ya esto ya tiene que dejar de ser baja y esto tiene que pasar ya a ser otra cosa. Es decir, o te incorporas igual que estabas o te jubilas. Pero, ¿me entendéis? Entonces, al final yo creo que todos estos temas son muy ideológicos al final, ¿no? Porque en realidad tampoco veo yo muchas medidas encaminadas a que la gente a lo mejor pueda participar laboralmente dentro de sus posibilidades y decir, bueno, pues a lo mejor yo tengo dolor o tengo fatiga o tengo lo que sea y a lo mejor no puedo desarrollar mi trabajo con la intensidad o la hora o en el horario que tenía, pero podría hacer otro trabajo, pero directamente te dicen, no, esto no es adaptarte, esto es que o trabajas o de baja, ¿no? Y realmente, al final, yo creo que hay muchísimas patologías en las cuales una persona que quiera una paguica, no tiene que ser un trastorno funcional. Es que eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque digo, es que yo conozco gente con E15 que sale de la sala cuando yo trabajaba en la mutua o que se equivocaba en donde se ponía la muleta de lado, porque es que realmente no le dolía. Y decía, pero chiquillo, que lleva la muleta al revés, que te va a pillar el inspector y te va a dar el alta. Entonces, esa asociación de la ganancia es muy llamativa, ¿no? A ver, yo, sobre todo es que no lo haces en paciente que tiene otro problema médico. Entonces, es lo que ha dicho Víctor de un paciente joven con, estamos diciendo enfermedad de Parkinson porque es algo frecuente que vemos y por la frecuencia parece también más frecuente también de manera joven antes de los 50 años, pues igual, ¿no? Es un paciente que tú te paras a pensarlo, ha tenido un problema médico que no entiende, que nadie le dice bien lo que entiende, que va empeorando y que encima no le permite desarrollar su trabajo y pues claro, la consecuencia natural es que necesite o que requiera ayuda. Y como dice Víctor, si tú te paras en la anamnesis y tú les preguntas, mira, de esto que yo te he contado, ¿tú qué has entendido? ¿Y qué querrías también que planteáramos? O sea, ¿cómo te podríamos mejorar? Muchos te dicen que lo que quieren es volver a trabajar. Unas personas de 40, de 40 años, de 50, que lo que quieren es volver a trabajar por soporte a su familia, por sentirse bien, poder realizar un trabajo, porque es un síntoma de salud y de recuperación, ¿no? Entonces, yo la verdad es que nunca he entendido muy bien esa parte de esas preguntas y que se les focalice tanto comparado con otra. Claro, porque además, fijaros, y yo esto sí lo digo por una experiencia que tuve un poco, siempre lo cuento, a mí una psiquiatra me denunció, estuve a punto de porque al final el tema de la ganancia es también muy perverso en el sentido de si esta persona está desarrollando esto porque tiene una ganancia, lo que hay es que retirarle la ganancia. Y retirarle la ganancia desde un punto de vista cognitivo-conductual del año la catanga es quitarle todos los reforzadores. Entonces yo me peleé
porque le querían retirar todas las visitas a una persona que estaba ingresada. Y era como, esta persona está aquí como un rey, todo el mundo pendiente, todos los alumnos vienen, todos los no sé qué, no sé cuántos, los fisios jóvenes vienen, ¡uy, qué caso más interesante! No sé cuánto. Total, ¿qué vamos a hacer? Le quitamos el móvil, le quitamos las visitas, le no sé cuánto, y ya tuvo que venir el jefazo del hospital y decir, mire usted, esto es un hospital público, nosotros no podemos restringir visitas a nadie, salvo que haya un motivo de que esta persona coja una pistola y se lía a tiro, es decir, o se lía aquí aguantazo con todo el mundo, pero una persona que está tranquilamente en su casa, en su cama, yo no puedo restringirle a su familia que entre a verlo. Pero fijar hasta dónde llegaba él, está haciéndolo por conseguir una ganancia y tenemos que retirarle. Es como que tenemos que hacer lo que lo pase mal para que sí se vaya del hospital. Porque, claro, que si no, es que si no se va a quedar aquí en el hospital a vivir. Y yo es que lo miraba aquello con una cara como diciendo, lo estoy entendiendo bien. Es decir, estáis sugiriendo que esta persona lleva aquí tirada en una cama con una pentaplegia, que es que ya mueve la cabeza con dificultad, y lo que hay que hacer es putear al máximo para que entonces diga, ay, de repente he descubierto que esto no es tan divertido, me voy a poner de pie y voy a salir por la puerta. Es que lo de la ganancia es muy diabólico. Como para que se dé cuenta que esto no le trae cuenta. No le trae cuenta, claro. Esto no... Es como cuando uno va andando, ¿no? Y va como el síndrome este que le entra en París a los chinos, ¿no? Que tienen allí una oficina porque se creen que es una ciudad muy bonita y luego llegan y le entra un bajonazo. Esto me lo contó un amigo y es verdad, ¿eh? Sí. Y es verdad que existe un teléfono de ayuda a los... Porque claro, los pobres ticos japoneses tienen muy pocas vacaciones, las cogen, se van a Francia, van a París y dicen, pues tampoco esto es tan bonito como yo me lo esperaba, ¿no? O como esa oficina que hay en Austria para la gente que se cree que va a Australia, que también hay allí una oficina de apoyo psicológico. Entonces, como eso, pues mire usted, no me trae a mi cuenta tener un trastorno funcional. Ahora, ya, me quitas el móvil, me quitas las visitas y ya me lo pienso mejor. Entonces, ese tipo de historia de la ganancia, yo la veo muy diabólica, la veo como... Y sobre todo, además, siempre volvemos a lo mismo, en el tema mujer, en el tema laboral, en el tema... Y claro, es como que nos cuestionamos mucho constantemente que ahí hay algo que tenemos que explicar aparte de una patología, pues está malito y ya está. Es decir, es que no hay más, ¿no? Entonces es muy llamativo lo de la ganancia y sale siempre. Así que, bueno, vamos a intentar romper una lanza ahí para que por lo menos no tengamos que entender que la gente se pone mala porque le trae cuenta. Porque además, y yo siempre se lo comentaba, y es una intuición que siempre he tenido de que empecé a trabajar con funcionales y los alumnos me miraban con una cara un poco rara, porque los alumnos también te lo preguntan, te dicen, ¿y tú cómo sabes que no está simulando, que no lo hace porque quiere, que no? Y yo siempre se lo decía, digo, porque los simuladores dan falsos positivos, digo, y los funcionales no, digo, los funcionales tienen la inocencia del funcional, digo, el simulador se equivoca en lo que se supone que tiene que hacer bien. Digo, y al funcional, ¿qué le pasa justo lo contrario? Es que el funcional hace bien lo que se supone que se tiene que equivocar. Digo, entonces que no tiene sentido que te quiera engañar. Porque primero que te dice, pero mira, ¿no has visto que te has levantado? Y te dice, uy, es verdad, y me he levantado. ¿Y cómo lo he hecho? Y es como, o sea, el simulador siempre lo hace todo mal en exceso. Es decir, es como que siempre se equivoca. Siempre tiene unas ejecuciones mucho más bajas. Es una persona que cuando tú le pides cualquier cosa siempre es reticente a la participación y siempre está como eso que tú observas que se equivoca mucho más y que da muchos falsos positivos en signos, por ejemplo, en fisio, que tú dices, vamos a ver, si esta contracción es menos demandante que la otra, no te equivoques, si esta la puedes hacer bien. Y él sigue fallando. Y sin embargo, los pacientes funcionales, será porque nosotros pues nos hemos tirado mucho al suelo con ellos, nos hemos revolcado mucho, y tú te das cuenta de eso, es decir, tú le explicas al paciente y dices, mira, tú eres consciente de que no estás haciendo un excéntrico mantenido, que esto es más complicado que ponerte de rodillas y sin embargo, y ellos te miran y dicen, pues sí, esto lo puedo hacer. Y tú dices, tú sabes que esto que es más difícil. Y dicen, sí, pero es como que no intentan, a mí en ningún momento han intentado engañarme, me han dicho de repente, ¡ay, me caigo de culo! ¿No? Como, ¡ay, que escucha, que me has pillado! No, es decir, yo siempre recuerdo gente que a lo mejor os conseguirá de corte funcional en infantil que tuvimos, Yolanda se acordará de una muchacha y es que me hacía dibujos. Es decir, y me decía... Y jugábamos a la pelota. Y jugábamos a la pelota. Es decir, entonces, yo siempre he hablado de la inocencia esa del funcional, que es que no se parece en nada a la del simulador. El simulador, tú le dices, está simulando que no ve, y le dices, vamos a jugar a la pelota, y te hace, jugar a la pelota, si esto que no veo. Y sin embargo, el paciente funcional participa siempre mucho más en las actividades y va como mucho más abierto a ver qué pasa, porque siempre, y eso ahora si queréis lo hablamos un poco, siempre tiene una sensación como de falta de agencia, ¿no? De falta de control sobre su cuerpo. Y eso es muy llamativo, ¿no? Tampoco tengo unas expectativas reales sobre cómo voy a ejecutar, tampoco tengo unas expectativas reales sobre cómo voy a hacer lo que me estás pidiendo y pruebo a hacerlo. Que quizá eso
para mí es uno de los signos que son muy característicos, que no están descritos, ¿no? Pero en la práctica clínica, yo no sé, Yolanda, si a ti te parece lo mismo, pero es muy, muy frecuente que el funcional es muy participativo. Sí, es muy... se lanza mucho al barro. Sí, se lanza al barro cuando tú les pides las cosas. Y aunque las ejecuciones sean raras para ti, muchas veces te vean la cara de decir, no entiendo por qué me estás haciendo esto, no entiendo qué estrategia estás utilizando. Pero ellos no intentan vestirlo de ninguna manera especial. Es como que dicen, pues es que soy así. Es como que, mira, yo estoy como tú, que la mano me hace unas cosas que no las entiendo. Igual que no las entiendes tú, yo tampoco las entiendo, ¿no? Y sin embargo, los simuladores son los de, ya está, los de llevo el collarín y luego me voy a la discoteca a pegar cabezazos bailando bacalao. Entonces, es verdad que a mí me llama la atención mucho esa demonización que se hace cuando, ni mucho menos, tienen yo le llamo la inocencia, ¿no? Que muchas veces también se definía como la de la indifférence, esta del funcional, que yo creo que también eso ha hecho mucho daño, porque yo no conozco pacientes funcionales gordos, es decir, que tengan una clínica importante, que estén indiferentes a su clínica. Al revés, suele ser gente que está muy preocupada, que a lo mejor tú juzgas que, pero lo de la indiferencia funcional, yo creo que también... De hecho, yo lo suelo ver al revés. Es como que son personas que tú ves que el nivel de sufrimiento que te expresan... Y que hipervigilan y que están muy pendientes. Suele ser mucho más alto que, por ejemplo, el que le ves la cara, ¿no? A lo mejor te dice, ¿cuánto te duele? Sobre 10, 500. Y tú dices, pues en verdad no te veo tan mala cara, ¿no? No te veo tantos síntomas de sufrimiento para que tú estés percibiendo verdaderamente que está en esos niveles, ¿no? O sobre todo, pues, no sé, tú dices, madre mía, es que si yo estuviera como en ese nivel de dolor, es que me habría tirado por la ventana, ¿no? Entonces, como que yo lo veo más al revés, veo como mucha más percepción de sufrimiento por parte del paciente que a lo mejor el que tú desde fuera puedes percibir, no suelen ser. De hecho, que tú lo veas, se ha vinculado a trastornos de la expresión emocional. Muchas veces se ve que cuando estudias, por ejemplo, pues bueno, la lexitimia-like, ¿no? Que es un poco el grado de expresión emocional, no sé cuánto, se ha visto en algunas cortes que están bastante alteradas, tanto la expresión emocional como el reconocimiento emocional de algunas expresiones, ¿no? Entonces es verdad que yo lo de la indiferencia no lo he visto tampoco nunca. No sé si vosotros habéis encontrado pacientes indiferentes. En plan... hay ciertos pacientes que lo pueden presentar. Sí, claro. Pero hubo un momento, yo creo que también de hace muchos años, que se generalizó, ¿no? Que prácticamente se dijo que la Bell Indifférence era un criterio diagnóstico. Vamos, que si no tenías Bell Indifférence no tenías un trastorno conversivo en ese momento, ¿no? Y luego se hizo un metaanálisis, se cogieron todos y se vio que no. La Bell Indifférence puede existir en algunos pacientes que son más alexitímicos, que no expresan la mayoría de trastornos funcionales suelen ser mucho más emocionales, esto horario. Pero, por ejemplo, la Bell Indifférence también se ve en ictus parietales derechos que tienen anosognosia y anosodiaforia, que están totalmente indiferentes a su déficit. De hecho, se ve más frecuentemente en eso, mucho más estructurales que en trastornos funcionales. Entonces, pues, obviamente, la Bell Indifférence nos sirve dato clínico. Claro. Aparte, tú sabes que los neurólogos, desde que te forman en la residencia, están asociados con dónde está la alteración, dónde está la lesión. Claro. Entonces, tú no puedes simplemente porque algo te parezca raro, te parezca... Entonces, tú ves una Bell Indifférence y, bueno, pues es un síntoma de que pueda haber un cuadro, un síntoma de alesitimia-like, como han dicho, un fallo, como se plantea también en la interocepción de estos pacientes. Pues tú lo que tienes que reconocer es que es un síntoma que puede estar ahí porcentaje de pacientes, igual que en un ictus parietal, claro, ¿no? Clásicamente de una cerebral media derecha, pues vas a plantearlo y le vas a explorar también, aparte del lenguaje, pues si tienen una somatognosia, si reconoce su déficit, y no vas a decir, mira, qué raro, tienes una Bell Indifférence, no, porque lo entiendes detrás porque lo has estudiado. Entonces, yo creo que eso en los funcionales también, o sea, en los trastornos neurológicos funcionales también es necesario esa visión hasta desde el punto algunas veces de reconocer ese síntoma. Bueno, pues sí, puede estar, igual que puede no estar, ¿no? Claro, y porque además se penalizan los dos extremos. Se penaliza el extremo de la Bell Indifférence y se penaliza el extremo del histrionismo y del circo y de te estás chillando más de lo que te está doliendo y tampoco... Entonces es verdad que los pobreticos que le dan palos... El caso es estigmatizarlos, ¿no? De una claro, manera, pero porque si está indiferente, pero es que como chille mucho y diga que malo estoy, también es que esto está tan malo. Aquí hay una incongruencia clínico que también mosquea. Entonces, al final, pues no sé qué hacer. No sé si quejarme, si no quejarme, si me va a ver excesivamente despreocupado o me va a ver muy histriónico, perdido. Es curioso, ¿eh? Desde el punto de vista... Tienen como muchas... Sobre todo porque, como dicen ellos, no se estudia en otros tipos de pacientes. Es decir, a nadie se le ocurre
hablar de esas componentes emocionales como algo muy llamativo en un paciente que ha tenido un ictus parietal derecho. Es como, pues bueno, pues la criatura tiene una nosognósia y bueno, pues a lo mejor te lo pone en el informe o a veces ni te llega, ¿no? Y hay un paciente que ya te las había. Pero como que en otros tipos de pacientes como que no se le da tanto énfasis a esa componente emocional. Es decir, que si es importante para uno y para otro. Entonces, a mí lo que no me cuadra nunca es como todo el rato esa división entre los funcionales. Pues si tienes no sé qué del límbico, muy mal. Si no lo tienes, muy mal. Y ahora, si tienes una desconexión parietolímbica y tienes un problema, ¿no?, de simbolia del dolor, eso casi que es como un hallazgo ahí de pues mira, encontramos una simbolia del dolor. Es de todo el concepto previo del que venimos, ¿no? Porque parece que la emoción tiene que estar conectada directamente con el síntoma, es causa del síntoma, ¿no? Claro. Vemos al modelo conversivo, ¿no? Sí. Es que no está expresando su emocionalidad, lo está expresando en forma de síntoma físico, conversivo, ¿no? O es que está tan explosiva emocionalmente que, claro, manifiesta síntomas físicos de esa explosión emocional. Entonces, como si eso no pasara en otros trastornos. En todo. Porque, por ejemplo, a mí me ha llegado... Es que la emoción positiva o negativa va a afectar a la vida. Los pacientes con enfermedad de Parkinson, cuando están deprimidos, tienen un temblor, o ansiosos, tienen un temblor que ningún fármaco lo quita. Claro. ¿no? Claro, a mí me ha llegado un paciente con esto, con una lesión medular. Dice, no veas cómo tengo hoy las piernas con la entrada del frío. Y ves una modulación del tono, o me cuenta que el otro día se tuvo que dar una charla y estaba el biosete y aparecían un montón más de clonos y se le subió un montón de tono en las piernas. Y es como que ahí, bueno, pues como que no te llama tanto la atención, ¿no? O no se le quiere dar todo el rato el tinte. Eso es por lo que tiene, ¿no? Y sin embargo, con la persona que tiene algún trastorno funcional es como que todo el rato vamos a... Eso es por el estrés, eso es por no sé cuánto, como que está mucho más presente. Y eso al final hace que los pacientes no quieran hablar de eso, porque se les tilda de, pues que esa es la causa, ¿no? Entonces siempre en las primeras consultas de trastornos funcionales yo no suelo sacar preguntas de síntomas emocionales porque el paciente enseguida, entre comillas, se siente como un poco amenazado de que me van a volver a dar el mismo diagnóstico que ya me habían dado, que es que todo es por la depresión o lo que sea, ¿no? Y a veces los síntomas emocionales, cuando el paciente ya ve que le estás tratando de forma natural y de forma directa y sincera, pues ya salen solos, ¿no? Si están, que no están en todos los pacientes, pero si están ya los puedes tratar, porque al final si están sí que son relevantes, ¿no? Y hay que tratarlos como todo. Pero bueno, sí. Claro. Hay una, en la página de neurosíntomas que he visto la traducción española, hay una parte que yo creo que está muy bien y que yo siempre, la parte de los factores o del solvente que puede haber o con el papel que juegan los factores psicológicos, yo creo que está muy bien y que ayuda mucho. Y yo creo que no solo para pacientes, sino para familiares y para propios médicos, y que algunas veces en la información digo, oye, dáselo también, me digo la tercera, al terapeuta con el que está, porque es importante comprender que puede estar o no un factor psicológico, pero que no tiene ese discurso lineal de el factor psicológico te provoca el síntoma, puede estar o no y puede modular o no, y hay que entenderlo. Y si, como dice Víctor, conforme vas teniendo una relación en consulta médico-paciente, pues va aflorando, pues es importante si reconoces esa relación, pues atenderla. Claro. Igual que como ha dicho Yolanda, atendería que estás peor por un día y puede empeorar tus síntomas, ¿no? Sí, o que tiene una caqueta, vaya, que está nervioso y te ha dado una caqueta, vaya, como nos ha dado a todos, efectivamente. Y además es que es tal que así. Y os iba a preguntar yo, en relación a todo el tema este también, porque me he encontrado algún caso, el trauma previo, que es otro de los criterios, ¿no? Que todavía están sobrevolando. No te va a dejar uno por tocar, ¿eh? Todos los mitos. No, hombre, pero es que tengo aquí dos neurólogos. Vamos tocando. Tengo dos neurólogos aquí que me interesa mucho que me hablen de todas estas cosas, porque claro, yo soy, en fin. Entonces, lo del trauma, yo me he encontrado gente que realmente cuando le dan un diagnóstico conversivo, no un diagnóstico funcional, porque esto hace unos años, han tenido muchísimo problema, sobre todo mujeres, porque como que rápidamente se ha asociado a que habían tenido una agresión sexual, habían tenido algún tipo de trauma previo, porque era como que sin el trauma previo no se... Venimos a lo que dice un poco Víctor, ¿no? De esa concepción de, madre mía, para que esta persona esté expresando el sufrimiento a través del cuerpo y no sé cuánto, tiene que haberle pasado algo muy gordo. Y una de las preocupaciones más grandes que expresaba, por ejemplo, estas pacientes, yo he tenido 2 o 3 con estas que me contaban esto, ¿no? Era precisamente que a su propia familia le decían esto. Entonces, claro,
ellas tenían mucha preocupación de que les dieran este tipo de diagnóstico porque como que si se confirmaba, automáticamente su padre, su madre, no sé cuánto, entendían que aunque ella no lo contara, tenía que haber sufrido algún tipo de agresión, algún tipo de historia que se estaba callando y que eso estaba aflorando ahí de una manera como aberrante, ¿no? Como de una manera bizarra, que era al final la presentación del conversivo, ¿no? Y quizá también eso sea importante aclararlo, ¿no? En plan, hay casos, es decir, como un trauma gordo es un factor precipitante de casi todo. Es decir, de un infarto, es decir, pues claro, evidentemente, de salud mental, de los factores, si uno tiene una agresión, una violación, es decir, una cosa muy gorda desde el punto de vista vital, evidentemente es un factor disparador de prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y se te puede ir la pelota y eso todos lo aceptamos, ¿no? Pero puede no haberlo, es decir, hay gente con trastornos funcionales que realmente te dicen, mira, no, sí, yo estoy estresado, pues trabajo mucho, pues bueno, pues sí, se murió mi madre, yo qué sé, pero la mujer tenía ya 98 años y, es decir, que cuando se profundiza un poco, tampoco la característica del trauma, ¿no? Pasa un poco como con la Belle Indifférence, ¿no? Que tampoco siempre hay un trauma ahí, ¿no? No. Eso es. Otro gran mito, ¿no? En ese sentido. También se hizo un metaanálisis describiendo, pues intentando coger todas las series de pacientes con trastornos funcionales y quienes tenían trauma o no. Claro, el metaanálisis fue muy heterogéneo porque puedes coger pacientes de unidades de trauma, ¿no? De trauma psiquiátrico o de otros sitios, pero sumándolos todos se vio que antecedente traumático previo como tal pues, era de un 17-60% según las series. Claro, depende de cómo la cojas. Pero claro, más de la mitad de los pacientes, o probablemente diríamos más de un 75-80% de pacientes, no tienen un trauma previo grave, ¿no? En ese sentido. Claro, ahí podemos ampliar y poder decir, bueno, pues un trauma leve, ¿no? Un divorcio, etcétera, pero, chicos, sí, pero es que eso no existe biografía sin trauma, en ese sentido. Claro, que todos los eventos, ¿no? En ese sentido. O sea que al final no... Y es cierto que los pacientes que han tenido un trauma grave, su cerebro se modula de otra manera y es más vulnerable a desarrollar un trastorno funcional, pero como tú decías, Juan, para muchas otras enfermedades. Los niños que estuvieron en la guerra tienen un riesgo de desarrollar asma de 40 veces más, ¿no? Por ejemplo, o sea que se modulan muchas cosas. Pero al final es bastante infrecuente. Entonces, el volver a hacer la atribución causal de trauma, trastorno neurológico funcional y viceversa, es decir, como tengo un trastorno funcional, tengo que ir a rascar el trauma que tuviste sí o sí, pues es un error, claro, obviamente, porque en la mayoría no lo hay, o peor, podemos empezar a hacer atribuciones causales que en realidad no tienen nada que ver. Cuando además en este tipo de pacientes se ha demostrado que la teoría atributiva, la valencia y la saliencia ya están alteradas. Entonces, encima, si ahora te pones a meterle un nocebazo, nocebazo en insistirle en tú has tenido aquí un trauma muy gordo que estás exteriorizando de una forma que no es la adecuada, o sea, también no dejas de estar victimizándolo doblemente, es decir, al final es como... es contraproducente. Que es contraproducente total porque... Y no es real, Claro, en el fondo y tampoco se puede utilizar de una forma terapéutica, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, igual que el antidepresivo no te va a quitar la hemiparesia si es funcional, ni el temblor, ni la distonía, tampoco la psicoterapia así en el sentido de, por lo típico, ¿no? De reconoce tu trauma y llora y se te pasará. Tampoco es tan fácil. Entonces, este tipo de simplificaciones, ¿no? Al final, no, en el chat de YouTube están muy, muy divertidos porque dicen que esto tendría que haberse llamado Desmintiendo los mitos de los trastornos neurológicos funcionales. Es un buen título. Es un buen título. Bueno, es que aquí los programas salen solos. Entonces, estamos hablando de esto como podríamos estar hablando de cuál fue el primer paciente que viste con funcionar, ¿no? Pero, a ver, las cosas son como son. Yo creo que eso es fundamental con confundir biología con factor de riesgo y fisiopatología, ¿no? Entonces, es que claro, en otras patologías tú no te planteas obsesionarte con la etiología en un factor de riesgo y vas a obsesionar al paciente. Claro. Sí, además no aparece. Entonces, ¿por qué hacerlo y no centrarte simplemente en intentar mejorarlo con lo que ahora mismo se conoce? Eso. Y bueno, pues vamos a ello. Es el mensaje fundamental. Ya en el ratillo este que nos queda, que llevamos 1 hora y 40 minutos hablando, no sé si habéis dado cuenta. Esto es, y ya, a mí me han obligado a que los capítulos no duren más de 2 horas, bajo pena de paliza. Los seguidores ya han dicho, mira, Juan, lo que dura el viaje de aquí a no sé dónde, 2 horas. Vamos un poquito a dar luz en cuanto a tratamiento, es decir, porque a mí me está resultando muy interesante, sobre todo porque al final esto es como terapia de grupo, ¿no? Aquí pues, yo me siento muy acompañado porque digo, mira, hay gente que me arropa. Pero en cuanto a tratamiento, porque estamos hablando todo el rato, hemos hablado de diagnóstico impositivo, hemos estado hablando de los mitos, de los trastornos funcionales,
hemos estado hablando un poco de cómo ese diagnóstico es pues, equivalente al de cualquier otra patología, cómo tenéis más o menos la misma seguridad a la hora de darlo. ¿Y qué pasa con el tratamiento? Es decir, ¿qué evidencia tenemos desde el punto de vista de la neurología yo entiendo que es un grupo que tendríamos que hablar por fenotipos, que podemos hacer muchísimos más programas si queréis, de lo que queráis, pero por lo menos para que la gente se quede con, muy bien, nos ha quedado claro que esto es muy complicado, nos ha quedado claro que aquí hay muchos factores metidos, hay por ahí un programa del podcast del Juan hablando de neurofisiopatología que es para cortarse todo lo que, vamos, va bien por haber. Esto, pero se tratan, es decir, se tratan y se abordan y mejoran mucho. Entonces, vamos a pasar a esa parte como qué recomendaciones tenemos claras ya desde la neurología o tenéis claras de la neurología para este tipo de pacientes. Si queréis, neurológicos funcionales en general o específicamente en movimiento, como apetezca. Pero venga, danos la buena nueva, algo positivo. Hablo un poco de general y Dani, si quieres hablar un poco de evidencias de presión. He visto está hoy en general, a él le gusta ir. Bueno, yo es que me dedico a todos también. Claro, se me parece muy bien, Dani es que se dedica a movimiento, yo también, pero venga, dale. Entonces, lo primordial del tratamiento es en la primera consulta. Es decir, en la consulta en la que damos el diagnóstico, ahí ya empieza el tratamiento, porque al final la comunicación del diagnóstico es terapéutica. Entonces, solamente dando un correcto diagnóstico se han visto mejorías y resoluciones espontáneas en un 10% de los pacientes. Que no es poco. Que no es poco, ¿no? O sea, que esto de que, como yo en mi hospital ahí perdido de la mano de Dios, no tengo una unidad transdisciplinar de funcionales, no puedo hacer nada, no es tan así, ¿no? O sea, solamente dar un diagnóstico, cambias radicalmente pues la perspectiva del paciente, ¿no? O sea, que en tu consulta puedes hacer mucho, eso como mensaje general. Entonces, después de eso, la realidad es que no tenemos guías de evidencia científica totalmente afianzadas a nivel internacional porque todavía nos falta mucha evidencia científica de las intervenciones y se están haciendo ensayos. Tenemos sobre todo series de casos, ¿no? Incluso ensayos clínicos pequeñitos, pero nos faltan grandes ensayos y ver muchas cosas y redistribuirlos, o sea, rediseñar los ensayos clínicos que ya se han hecho, ¿no? Porque no te preocupes, eso en fisioterapia nos pasa con todo. Claro. Bueno, así y en medicina no te preocupes. La fibrinosis en el ictus tardó de ensayos clínicos en que saliera. Claro, en fisioterapia esa es nuestra vida. Tenemos 20 años de vida, como aquel que dice. Bueno, pero a pesar de que no haya evidencia. En general, lo que más extendido está y donde está más consenso de expertos es en hacer un tratamiento escalonado, en el que la primera base es la comunicación del diagnóstico y el neurólogo tiene que triar un poco a qué especialistas derivar. Por un lado, valoración de salud mental, de psiquiatría, para detectar comorbilidades y tratarlas si existe. Vale. Y luego, mandar al terapeuta si el paciente está preparado para hacer terapia. Entonces, dentro de la terapia... Y cuando el paciente está preparado, ¿a qué te refieres, Víctor? Que, no te digo que me cuentes aquí porque no nos vamos a hacer, pero algo básico, ¿cómo es un paciente que está preparado para la terapia? Porque por terapia entendemos terapia psicológica solamente o terapia física, cualquier terapia, ¿no? ¿Cuál es el paciente preparado? El tratamiento es escalonado en el sentido de que se hace una terapia breve e intensiva o bien una terapia compleja multidisciplinar, ¿vale? Entonces, la terapia breve e intensiva está diseñada para que en un lapso corto de tiempo darle las herramientas al paciente para que se autogestione a nivel de sus síntomas. Vale. Y tienen que ser sus síntomas globales, es decir, el trastorno del movimiento, la fatiga, el dolor, ¿no? Pues, etcétera, ¿no? Hay que gestionar en un programa todos esos síntomas, ¿no? Entonces, cuando un paciente está preparado para una terapia breve, pues tenemos que ver la combinación de especialistas en terapia física, fisioteólogo, y especialistas en terapia psicológica, psicoterapeutas, ¿no? Ahí un poco el neurólogo es el que tiene que decidir muchas veces alrededor de todos sus especialistas, porque hacemos una primera valoración con todos los especialistas y decidimos qué terapia va personalizada a ese paciente, ¿vale? Obviamente, si es un trastorno del movimiento funcional, pues se le va a dar mucho peso a la terapia física, ¿no? A las crisis funcionales, o sea, en mi unidad la llevan también fisioterapeutas, pero a lo mejor en otras unidades está más entrenado un psicólogo en hacerlo, ¿no? Y luego la parte del psicólogo también ayuda mucho en todo lo que es no funcional. Es decir, si tengo una depresión, una ansiedad, un tratativo de base, pues también lo tengo que tratar de forma independiente. Entonces ahí se tiene que intentar personalizar un tratamiento a medida. En general se hace una terapia breve, una semana intensiva en cuanto a fisio
o si hay mucha fatiga, dolor, intentamos diferirlo a 3 semanas, algo así, pero que sea recortada en el tiempo, eso es lo ideal, y el paciente luego ya se le da alta y se va autogestionando con alguna visita de seguimiento, de rehabilitación o de fisio o de lo que necesite. Pero hay pacientes complejos que, o bien porque tienen factores que a priori no son candidatos a una terapia muy breve, porque tienen una fatiga invalidante o un dolor que es lo que predomina en el cuadro, porque tienen muchos otros cuadros digestivos funcionales, urológicos funcionales, etcétera, que a lo mejor necesitan el paso 3, que es una terapia un poco más prolongada, transdisciplinar, que es lo que hablábamos al principio, que comentaba Yolanda, de, jolín, que yo recibo pacientes tan complejos de tantos años de evolución que la intención no es tan curativa a priori, sino pues intentar ir solucionando ciertos aspectos de cronicidad donde puedo reajustar su modelo y ayudarles, y ahí entran muchos otros especialistas. Entonces ahí pues especialistas en dolor, la unidad del dolor, a veces digestivos, a veces urólogos o fisioterapeutas en suelo pélvico que nos ayuden, ¿no? Entonces, claro, es una terapia mucho más compleja. Entonces ahí el objetivo hay que ajustarlo con el paciente, ¿no? Pero bueno, de esos pacientes luego, ningún paciente hay que cerrarle la puerta a una mejoría sustancial, ¿no? O incluso la curación, ¿no? Pero bueno, son pacientes más complejos en los que el tratamiento no es tan breve e intensivo, sino quizá más un acompañamiento e ir solucionando cosas. Lo que vaya surgiendo. Claro, el problema lo veo sobre todo en eso, en los modelos porque son modelos que vienen muy de la Great Britain, ¿no? del United Kingdom, que culturalmente, yo como antropólogo, la verdad que, en fin, no son totalmente adaptables porque, en fin, no tenemos la misma esto de Andalucía, como decía una amiga mía, ¿no? La gente, el modelo que nosotros tenemos sanitario no es un modelo tan centrado en que el paciente tome las riendas de su recuperación, ¿no? Por ejemplo, yo hablo desde el punto de vista de fisioterapia. En fisioterapia nos está costando sangre, sudor y lágrimas hacerle entender a los pacientes que nosotros no tratamos nada, ni curamos nada con las manos, ni hacemos nada con nuestras manitas. Es decir, las manitas del fisioterapeuta esas que están en todos los colegios profesionales así, las santas manos del fisioterapeuta. Las manos del fisioterapeuta no hacen nada, no hacen nada. Entonces, no hacen nada, lo digo yo. Pero claro, venimos de una cultura en la que yo llego, me tumbo en la camilla y el fisio me hace así, clic, me mueve las vértebras, me hace no sé cuánto, como si eso fuera verdad, pero bueno. Y el fisio es el que me cura, el fisio es el que me trata, el fisio. Entonces es cierto que hay muchos modelos que vienen pasa en modelos anglosajones, pasa también con los alemanes, que ya sabemos todos cómo son los alemanes. Entonces, es verdad que muchas veces los pacientes se sienten como desprotegidos en el sentido de que como que parece que hace falta tiempo para procesar este tipo de cosas, ¿no? Como que el acompañamiento tiene que ser un poco más largo en el sentido de... Y una cosa que me llama a mí la atención y que quizás habría que estudiar y plantearse, igual que existen los enfoques evolutivos en muchas patologías neurológicas, en el sentido de yo como fisio de neuro no trato igual un ictus que haya dado hace un mes que uno que haya dado hace 6 meses, que uno que haya dado un año, ¿no? Es decir, porque entendemos que hay abordajes que son más restaurativos, que hay abordajes que son más de compensación, que hay abordajes de contención, que hay abordajes, es decir, de mantenimiento. Hay muchos tipos de abordajes. Quizá, y eso yo no lo he visto en las guías clínicas, también había que plantearse que hay fenotipos de pacientes que no es lo mismo el paciente que empieza con los síntomas, que tiene un diagnóstico rápido, que como yo digo así para entenderlo, que no está maleado, que como dicen en mi tierra, que no lo han maleado todavía, que como los pobreticos toros estos que se llevan a los encierros de unos pueblos a otros, que ya están maleados. Es decir, que ya lleva una historia mucho más compleja y que entonces a lo mejor en una semana o en 2 semanas o en 3 semanas, salvo lo que comentamos de que no tenga dolor, que no tenga fatiga, que sean signos muy puramente motores, tal y que cual, que a lo mejor sí responden bien, pero quizá ese toque evolutivo también habría que darlo, ¿no? Es decir, el tiempo de evolución también es interesante porque al final las comorbilidades no es igual el abordaje de un paciente que le hacen un diagnóstico de una distonía funcional después de X años, como hemos dicho antes, y ya tiene los pies vueltos para arriba, pero es que esos pies están ya estructurados, vueltos para arriba, y lo que menos tiene ya es de neuro porque es que hasta los huesos están dando la vuelta, que el paciente que te llega mucho más fresquito y no tiene todavía todas esas comorbilidades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo precioso por hacer a la hora de protocolizar y a la hora de ver qué factores, ¿no?
serían interesantes. Dani, bueno, vosotros que tenéis ahí una unidad, cuéntanos. Nosotros, unidad. A mí la verdad es que me da todavía un poco de apuro y timidez cuando dice tema de unidad. Nosotros en este año conseguimos abrir una consulta que veo yo y entonces pues conseguimos incorporar a una fisioterapeuta que tenemos contratada en la unidad y durante un tiempo hemos tenido siempre de salud mental en nuestro hospital, colaboraciones con psiquiatras, pero no tenemos todavía estructurado por la disposición de que es otro servicio y que lo estamos intentando convencer, pero que está sentada la base para una evaluación formal por salud mental. Sí que cuando, por ejemplo, detectamos en la consulta que un paciente tiene una patología, una comorbilidad psiquiátrica grave, hablamos con un psiquiatra que trabaja con nosotros. Lo que pasa es que la realidad es que muchos de estos pacientes ya están también viéndose su salud mental, lo cual fue lo primero que le planteamos al jefe de salud mental para decir, mira, que estos pacientes ya están ahí. Entonces yo creo que es fundamental lo que ha dicho Víctor, que si tú ves los documentos de 2012 del NHS escocés, ya se plantea esa atención escalonada. Y yo creo que es fundamental establecerla en los niveles básicos, es decir, establecer la detección primera y ese primer nivel en el cual a un porcentaje de pacientes con un modelo de intervención en el cual se coordina con 2 o 3 profesionales que están ya en el sistema sanitario y que lo único que tienen que hacer es coordinarlos, va a obtener una gran mejoría en un porcentaje de pacientes. Y en nuestra experiencia, cuando hemos tenido la posibilidad también de contar con apoyo de psicología y hemos trabajado ya neurólogos, fisioterapeutas y psicólogos, que ahora mismo no lo tenemos, pero que lo vamos a recuperar. Claro, los pacientes, una de las cosas que se quedaban también es que todos trabajaran al unísono y que todos hablaran el mismo lenguaje, entonces eso es una cosa que yo creo que es un intangible, pero que al final, como dice Víctor, finalmente, también por problemas de diseño de metodología que tienen estos estudios, pero que al final se acabará demostrando igual que otras terapias que han demostrado la mejoría y que al final se acabará. Y que acabaremos haciendo entender que una pequeña inversión en coordinar estos profesionales va a haber un gran porcentaje de pacientes que a lo mejor tienen un trastorno o síntomas, ya no solo motores, pero sí muchas veces síntomas. Eso, si tuviéramos una ruta, ¿vale? Esos pacientes que vienen con síntomas, un mareo, que hemos dicho antes, PPD, o un mareo funcional, o síntomas detectados a tiempo en una consulta de neurología general, pudiera entrar por un canal para una atención temprana, muchos de estos síntomas mejorarían aquí. Y luego, evidentemente, para casos más severos, pues ya habría unidades más especializadas que eso poco a poco irían cogiendo experiencia. Pero yo creo que establecer ese sistema es que tiene que llegar, que tarde más o menos tiempo, vamos a intentar que sea en menos tiempo, pero es que... También, no sé qué os parece el hecho de... Porque a mí las comorbilidades me parecen muy importantes y es una de las lanzas por las que yo, hasta cuando no sabía de trastornos funcionales ni tenía ni idea, menos de la que tengo ahora, a mí me llama la atención porque decía, es que esto no hay que tratarlo porque, lo que decíamos antes, ¿no? Porque buscan llamar la atención, no sé cuánto, y si la trata, el fisio lo trata, pues entonces como que se amplifica más el cuadro y tal. Pero es que no nos olvidemos que con la discapacidad que generan y con el retraso diagnóstico que hay, es que por el camino empiezan a degradarse en otros sistemas, que no es puramente la lesión neurológica ni el sistema, pero es que son gente que pasa muchísimo tiempo sentados, que dejan de hacer actividad física, que dejan de salir, que dejan de relacionarse, que dejan de tener inquietudes sociales, es decir, y todo eso al final te va machacando a nivel físico y a nivel... Entonces, yo creo que nos estamos planteando muchas veces hay que demostrar el tratamiento desde el punto de vista, vale, a lo mejor el tratamiento en el sentido más restaurativo del término, ¿no? De decir, conseguir llegar a un nivel premórbido. Pero es que yo veo importante incluso el tratamiento puro y duro de si no sé curar esto, si no sé devolverte a un nivel premórbido, si no sé cuánto, por lo menos que no me... acompañarte y que no me hagas más complicaciones. Es decir, que si no puedes caminar de pie, que camines de rodillas, que si no puedes caminar, que te vayas a la piscina, que si no, ¿me entiendes? Pero esa parte de que es sentido común de tenemos una persona que ha pasado a un estado de fragilidad máxima, que se encuentra en un momento vital de desconcierto, que encima le duele moverse o se cansa o no puede o ya no confía porque se le desbloquea la rodilla y se cae al suelo en medio de la calle. Es decir, todo eso además genera unos esquemas predictivos brutales negativos. Ya me anticipo, sé que va a salir peor. Es decir, pues lo que da la sensación de descontrol, ¿no? De cuando uno no tiene claramente esto un resfriado que se pasa una semana y luego ya vuelvo a mi vida, ¿no? Esto es un proceso en el que se tiene claro el inicio ni se tiene claro el final. Entonces, el simple hecho de tratar a esta gente como, bueno, vamos a acompañaros en el proceso, vamos a ver
qué podéis hacer, no tanto a lo mejor qué no podéis hacer. Es decir, no nos vamos a centrar tanto en el signo, por lo menos desde el punto de vista físico, ¿no? De te voy a devolver el reclutamiento voluntario de la mano. No, es, bueno, vamos por lo menos a contener el daño. Es decir, vamos a, en espera de a ver qué pasa. También creo que hay una responsabilidad por parte de los sanitarios y tenemos que olvidarnos también un poco del enfoque de tenemos que demostrar. Yo muchas veces digo, es que tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar depende qué. Es decir, la fisioterapia paliativa es una cosa que es como que da asco. Que es que rehabilitación paliativa es como inteligencia militar. Es una cosa que no... es una paradoja en sí misma, ¿no? Entonces, claro... disculpadme, una broma, ¿eh? No quiero... Bastante ocupado estáis con Pedro Sánchez como que ahora vengáis aquí a montar mis manifestaciones. Es una broma, ¿no? Pero es verdad que es una paradoja el hecho de rehabilitación paliativa. Te dicen, ¿qué hace un fisio en paliativo si eso ya no tiene cura? Y es como, pues precisamente por eso, por lo que tiene que estar el fisio en paliativo, ¿no? Y creo que en trastornos funcionales ocurre también un poco eso. Quizá, y hablo desde el punto de vista de fisioterapia, estamos en, si son trastornos que son etiológicamente oscuros, ¿no? Que bueno, que no sé cuánto, que tiene una evolución tan dispar, que depende de tantos factores no sé cuánto, o demostramos que las intervenciones son eficaces en términos de reincorporación, y eso al final no deja de ser como una especie de, para lo que se inventó la rehabilitación, que era para echar a la gente a trabajar y no dar pagas, ¿no? Pero, ¿y qué pasa entre medias? Es decir, partimos de la base de que va a haber un pool de pacientes que a lo mejor no van a mejorar, es decir, no van a reincorporarse a su vida, pero bueno, es que en esclerosis múltiple también ocurre, en enfermedades neurodegenerativas, es decir, en una ELA también ocurre, es decir, y sin embargo nadie se plantea que una ELA tenga aquí al fisio. Entonces, yo creo que también esa percepción de que ahora lo funcional hay que tratarlo para como que mejore, que está muy guay, que ojalá que sí, que yo estoy de acuerdo, que mejor rehabilitar que no, pero también hay que centrarse en, por lo menos yo, es que he visto casos tan cronificados, tan difíciles, que es que al final pues volvemos a lo mismo, con amputaciones de por medio, con ya intervenciones quirúrgicas en el sentido ya de te voy a fijar las vértebras para que no te echen más para atrás. Y complicaciones tan gordas derivadas de que muchas veces eso se escapa también, ¿no? Del enfoque que tenemos de tratamiento. Como que nos centramos mucho y yo me aculpa el primero en parece que solo somos eficaces si devolvemos al paciente al estado anterior, ¿no? Y en neuro, hombre, los neurólogos a lo mejor tenéis más capacidad, pero los fisios, ya os digo yo que no tenemos capacidad de devolver a nadie al estado previo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante. Y son las 8:56 de la tarde. Yolanda, hija mía, ¿qué hacemos? ¿Los secuestramos? Yo me estaría aquí. Yo también, pero igual le podemos hacer la pelota para que vengan otro día. La Drácena del visto ya se está poniendo así como para abajo, la hoja se le está yendo para abajo, porque yo creo que ya de consumir oxígeno se está agotando la pobre maceta. Le podemos hacer la pelota que vengan otro día. Que vengan otro día. O que hagan ellos un programa. ¿Os podéis Sí, plantear sí. moderar un programa de neurólogos? ¿Os imagináis? Oye, pues no te digo que Oye, no. pues mira. Hombre, algún capitulillo de vez en cuando, Neuroclub, con Víctor Mayordomo, o con Herdani, o con los dos, y os venís y entrevistáis a vuestros neurólogos y ya está. Y seguro que no tiene que haber muchos podcasts de neurología por ahí, ¿eh? No hay muchos, ¿eh? No hay. Hace poco lo miré. No te creas, Y no te de creas. funcionales no tiene que haber ninguno. Hombre, de funcionales yo creo que, vamos, Sí, que montar. salvo el Carson, que seguro que tiene alguno, o el Stone, que Bueno, eso tienen de todo. tiene alguno, pero tiene alguno con la sociedad, pero no suyo. Sí, algún capítulo suelto, pero yo creo que podéis ser los pioneros aquí de... Bueno, simplemente por finalizar y dejaros tranquilos, que yo entiendo que somos un poco intensos. Bueno, en el chat, pues, más o menos he ido pasando apreciaciones, la gente está muy contenta, está muy entretenidos, porque dicen que estamos aquí muy en plan abuelos cebolleta, hablando de filosofía y de que están muy entretenidos todos. Nos preguntan por ahí recursos en Madrid, Víctor, que eso sí, si hay sitios en Madrid que tú confías. Hombre, tú trabajas en Madrid, entonces me imagino que donde tú trabajas, ¿no? Claro. Pues a ver, ahora mismo, sitios en Madrid que yo conozca, hay centros privados, que es Actia Neurociencias en el Grupo Vitas, que es donde estamos montando nosotros la unidad transdisciplinar, y el Ruber Internacional, que es donde está vale. el Pares, también tiene una unidad, y que fue la primera de España, de hecho, llegar. Y luego, desgraciadamente, en la sanidad pública no tenemos unidades como tal de tratamiento. Quizá, si yo tuviera que decir algo, el Hospital Ramón y Cajal es donde más neurólogos hay que sepan de esto. Algunos hemos recibido nosotros derivado allí. Desgraciadamente, aunque no cuentan desgraciadamente con todo la coordinación de una unidad tan grande, lo están montando y ojalá lo puedan montar pronto y bien, como está haciendo Dani. Pero quizás serían los 3 sitios que yo les diría.
Lo que necesite por mi parte, yo encantado, ya sabéis, si me invitáis eso, pues yo voy y vengo y... Y por el camino me entretengo. Como decían. Bueno, chicos, yo qué sé, ya os dejo que contéis lo que queráis, básicamente. Que ya está, que espero que hayáis estado a gusto, que sois los primeros neurólogos que vienen al podcast. Hemos tenido de todo, hemos tenido investigadores de neurobiología, hemos tenido hasta terapeutas ocupacionales. No, hombre, que tenemos un capítulo, tenemos hasta un programa específico de terapia ocupacional. Sí, yo creo que neurólogos era lo que nos faltaba que vinieran, ¿no, Yolanda? Y rehabilitadores tampoco hemos tenido todavía. Rehabilitadores tampoco hemos tenido. Pues venga, hay que hablar aquí para que vengan los médicos aquí. Hemos tenido gente del ámbito de investigación. Sí, hemos tenido más investigación. Pero... Los médicos no nos mojamos, yo creo. No se mojáis mucho. Ya, escurrir mucho menos el bulto que los fisios, ¿eh? O sea, eso lo digo. Mucho menos. Los fisios cuando los entrevistas, bueno, que sí, que no, que bueno, que la vértebra para arriba, que la vértebra para abajo, que no. Ni vértebra ni vértebra. Así que yo estoy muy contenta de que estéis aquí y sobre todo, pues, porque creo que es necesario, que a lo mejor este capítulo lo vemos dentro de 10 años y decimos, hay que ver 2 horas echaste ahí de contar obviedades, pero creo que yo antes no creía que era tan necesario, fijaros, ha sido gracias a vosotros, que creo que sí es necesario, porque yo estaba aquí en mi burbuja del podcast y de hablando de lo que a mí me interesa y estábamos muy tranquilos, pero últimamente que he salido por ahí a la selva, pues sí, creo que tenemos que hacer varios capítulos y algunos shorts y sí. Y al final los que nos dedicamos a esto tenemos que apoyarnos, conocernos y efectivamente. Porque además resulta que todos somos majísimos. Sí, no, y es verdad, ¿visto los neurólogos de funcionales lo majos que son, Yolanda? Esta mañana lo decíamos, ¿eh? Lo decíamos siempre a lo que más me gusta es tratarnos del movimiento y bueno, lo del sueño, que es que a mí es una cosa que me llama soberanamente la atención. Y luego, por ejemplo, el comité ad hoc, que fue donde nosotros empezamos a escuchar. Sí, en el comité ad hoc fueron los primeros que nos cubrieron bajo su alea. Sí, los neuroabuelitos fueron los primeros que nos cubrieron un poco, nos dijeron, no estáis solos en la vida. A Pilar fue como los primeros que escuchamos que se nos abría ahí el mundo, ¿no? Sí. Que era como, ay, por fin alguien habla desde la neuro de esto que vemos nosotros en la clínica, ¿no? Que era como que estábamos ahí muy perdidos. Y, hombre, yo estoy muy contenta también porque cada vez se ve más en la SEN, ¿no? Yo este año no he podido ir y me perdió que este año había muchísimas más ponencias que el anterior. El anterior ya estuvo el curso, ¿no? Del sábado, que fue cuando yo allí pues ya me tiré allí. Este año ya te podías hacer tu rutita por los trastornos funcionales. Era como que podías echar 1 día y medio, 2 días, ya viendo nada más que oír hablar de trastornos funcionales, que es una pasada. Sí, y había charlas que hasta nos perdíamos, que no sabíamos ni que existían, y que de repente estaban. Sí, porque con eso hay que unificarlo. Habrá que unificarlo para que alguien si quiere ir, nada más que busque la aplicación y lo pueda seguir, ¿no? Claro. Pero yo creo que ir explicándolo, eso que has dicho, Juan, que algunas veces también te sorprendes que ir explicándolo va favoreciendo el cambio de paradigma en personas que a lo mejor tú pensabas que iban a ser totalmente impermeables y que lo van, ¿no? Y vas a decir, no, te va sorprendiendo. Y que todo está muy bien porque ya les das el enlace del podcast y te ahorras también. Yo ya, mira, escúchate el podcast y luego hablamos. Cuando hayas escuchado el podcast, nos tomamos un café. Que todo al final viene bien, porque si lo hablamos nosotros solos, pues luego nos vamos a nuestra casa y nos quedamos igual que estábamos. Pero ahora, como nos han visto, que creo que tenemos acumuladas como 40 horas, una cosa así, y hay gente y más luego lo que había meneo, más luego lo que nos verán, pues ya por lo menos decimos, pues mira, hemos echado horas, pero se han quedado ahí para la posteridad. Bueno, chicos, pues agradeceroslo de verdad. Yo estoy encantado. No hemos hablado de nada, básicamente. Hemos hablado de 4 cosas. Pero bueno, no me había enganchado con la neurofisiopatología. Me he escapado muy bien. El siguiente vamos a moderar. El siguiente, cuando hagáis vosotros el programa de neurología, que seáis los moderadores, me invitáis a hablar. Claro, porque sabéis que hay una leyenda urbana que dice que cuando yo modero no dejo hablar al invitado y cuando soy el invitado no dejo hablar al moderador. Entonces, eso siempre es la leyenda urbana del Juan Anaya. Que de verdad que ha sido un placer, chicos. Yo estoy encantado. Me tenía enamorado. Estoy aquí, que parece que estoy viendo la tele. Y es que, ¿qué puedo decir? Encantado. Sobre todo porque hemos estado muy solos en el mundo de los funcionales y nos hemos enmarronado muchísimo. Hemos luchado mucho algunos pacientes que eran desesperación absoluta porque es que veíamos que la cosa, bueno, pues que tenía que cambiar. Y bueno, y evidentemente, como siempre digo, nos estaremos equivocando en muchas cosas, cambiarán muchas cosas. Yo siempre digo a los alumnos que dentro de 5 años todo esto será mentira, posiblemente, porque habremos evolucionado, ¿no? Pero ahora mismo lo que tenemos es esto y yo creo que es importante que se sepa. Así que ya está. Os tiro el guante para que vengáis otro día a hablar de lo que queráis.
os tiro el guante hasta para que hagáis un programa vosotros, invitáis a quien os dé la gana, que esto sea divertido. Y que si queréis venir a Granada, pues igual que nosotros vamos a ir a Madrid, ¿verdad, Yolanda? Hay que pensar pronto el viaje también. Hay que pensar pronto el viaje, porque lo mismo tenemos sorpresas. Bueno, esto ya lo iremos comentando según las sorpresas se vayan desarrollando. Pero la gente os manda muchos besos, gente que os conoce, que han sido pacientes vuestros, que es muy majo, que es muy guapo, que de verdad que pone muy majo y muy guapo. Ahí está la mode, por favor. Dios mío. Y todo el mundo encantado. Así que, chicos, como siempre digo, que el movimiento os acompañe. Gracias de corazón y nos vemos. Gracias, hasta luego. Adiós, manito. Adiós. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.